En bones mans, amb Carles Aguilar. La ràdio especialitzada en salut, educació sanitària i qualitat de vida, a Onda Cero Catalunya. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio de referència per viure de manera més saludable a les emissores d'Onda Cero Catalunya. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també el podcast d'Onda Cero Catalunya. Hola, soy el doctor Norberto Manzanares, director de la clínica Clíridén. Nuestro centro cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el tratamiento de patologías orofaciales y odontológicas. En Clíridén ponemos a su disposición nuestro equipo humano con una perfecta formación académica orientada a un correcto resultado, adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y resolviendo las dudas que nos puedan plantear. Nuestra prioridad en Clíridén es obtener la máxima satisfacción desde el inicio hasta el final del tratamiento. Clíridén se encuentra ubicado en el Prat de Llobregat, Avenida del Canal 186 bis, donde nuestro equipo de profesionales le está esperando. También puede contactar con Clíridén en el teléfono 93 370 47 40 o visitarnos en nuestra web www.clíridén.com. ¿Padece dolores de rodilla, cadera o dolor generalizado, artrosis, osteoporosis? En Medicentra aliviamos eficazmente estos procesos y mejoramos la calidad de vida de los pacientes con tratamientos integrados de ozono y medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales. Solicite visita informativa gratuita y personalmente la atenderé. Medicentra, calle Consell de Cent 160 en Barcelona. 93 476 30 55. En bones mans amb Carles Aguilar, el primer programa de Catalunya especialitzat en salut, consum i qualitat de vida. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també el podcast d'Onda Cero Catalunya. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio més saludable al teu servei. La Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació és una associació de consumidors sense afany de lucre que defensa els interessos dels ciutadans en tot allò que els pot afectar. Els serveis sanitaris, el consum en general, facturació, telèfon, internet, garanties i també en l'àmbit de l'alimentació, l'etiquetatge, la seguretat alimentària, etc. Els convidem a formar part de la nostra entitat trucant a la seu central de Barcelona, avinguda del Portal de l'Àngel 7, telèfon 93 302 41 38 o enviant un correu electrònic a consum@cus-usuaris.org. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Hola, soy el doctor Norberto Manzanares, director de la clínica Clíridén. Nuestro centro cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el tratamiento de patologías orofaciales y odontológicas. En Clíridén ponemos a su disposición nuestro equipo humano con una perfecta formación académica orientada a un correcto resultado, adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y resolviendo las dudas que nos puedan plantear.
Nuestra prioridad en Clíridén es obtener la máxima satisfacción desde el inicio hasta el final del tratamiento. Clíridén se encuentra ubicado en el Prat de Llobregat, Avenida del Canal 186 bis, donde nuestro equipo de profesionales le está esperando. También puede contactar con Clíridén en el teléfono 93 370 47 40 o visitarnos en nuestra web www.clíridén.com. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Bien, vamos a hablar hoy en nuestro programa de ASFATAC. ¿Qué es ASFATAC? Les avanzo. ASFATAC es una entidad que nace con el objetivo global, el objetivo de dar apoyo a las familias. Pero ¿de qué tipo de familias estamos hablando? ¿A qué tipo de familias nos referimos cuando hablamos de ASFATAC? Básicamente, a aquellas familias, aquel perfil de familias que empiezan a detectar trastornos de conducta, trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, adicciones, depresión y otras conductas que pueden generar conflictos, evidentemente, importantes a veces a nivel familiar. Todas esas familias no están solas. ASFATAC nace con la ilusión y con la ambición, por una parte, de llegar a las administraciones públicas para que revisen, para que actualicen los recursos necesarios, recursos destinados a la prevención, por una parte, y evidentemente al tratamiento de las enfermedades a nivel infanto-juvenil. Y hoy vamos a conocer a fondo a ASFATAC, que vamos a hacerlo por una parte con María Zapata, que es funcionaria y madre precisamente de un adolescente que padece este tipo de problemas, y también nos acompañan en el estudio Ilidio Monteiro, que es vicepresidente de esta misma asociación, ASFATAC, y también Javier Feliz, que es psicólogo, criminalista y director de la unidad ITA, especialistas en salud mental y trastornos de conducta. En bones mans. L'entrevista. Bien, efectivamente, tal y como acabo de comentarles, estamos ya en el estudio con nuestros tres invitados. Por una parte nos acompaña María Zapata. Hola María, buenos días. Buenos días. Bienvenida. María Zapata es mamá de una niña, no ya tan niña, ¿verdad? Adolescente, 17 años, sí, de la que hablaremos en un instante. Javier Feliz. Hola Javier. Hola, buenos días. Buenos días. Como antes ya avanzaba, eres psicólogo, criminalista. Luego explicaremos tu especialidad, básicamente, qué relación tiene con el tema que nos ocupa. Y también Ilidio Monteiro. Ilidio, tú eres el vicepresidente, ¿verdad?, de ASFATAC. Sí, soy vicepresidente de la asociación ASFATAC, que es la asociación de familiares de trastorno de adolescentes con trastorno de conducta. Ahora explicaremos un poco más a fondo qué es ASFATAC, pero en principio un poco, digamos que el denominador común que nos une aquí a los cuatro es el tema de los trastornos, en general, es el tema de los trastornos de conducta, ¿verdad? Sí. Y empezamos, mira, vamos a empezar con Javier Feliz como psicólogo. Y por cierto, ya que antes lo he comentado, la función a nivel tuyo profesional
de un psicólogo criminalista dentro de los problemas de trastornos de conducta, ¿qué relación tiene? O no necesariamente. A ver, se relaciona en el sentido de que la criminología como ciencia, no como criminalística, estudia el comportamiento, intenta hacer programas de prevención, variables, entonces trabajamos con una población de adolescentes, donde también el tema de la criminología entra, algunos tienen algunos temas de libertad vigilada, relación con el sistema penal, con el sistema público, entonces ahí entran los programas de delincuencia, los programas de tratamiento de delincuencia. Hay una cierta relación. Cierta relación, digamos que la relación potente es con la psicología, ¿no? Con la terapia familiar, individual, con todo el trabajo que hay con las familias, con la asociación, con los pacientes para que mejoren y para que vuelvan a tener una vida normal. Claro, porque en el fondo lo que subyace es un trastorno conductual. Correcto. Que puede luego evolucionar hacia un nivel o hacia otro. Exacto. Lo que vemos, digamos, es el trastorno de conducta. Lo que tenemos debajo es una persona con un malestar, donde tenemos que ver un poco por qué nace eso, por qué hay esa adicción a sustancias, por qué hay ese comportamiento agresivo, ese no respeto de normas, y ver un poco cómo va. No, creo que era importante matizar el concepto de psicólogo criminalista en la relación que existe con las personas. Básicamente hablamos de adolescentes, por lo que deduzco, por lo que veo, que sufren este tipo de trastornos. Vamos a ver, Ilidio, eres el vicepresidente de ASFATAC. Yo antes avanzaba que es una asociación relativamente joven, porque como tal creo que apenas hace un año que funcionáis, ¿cierto? Sí, por cierto, ASFATAC nosotros somos una asociación bastante joven. La idea de crear ASFATAC surgió a inicio de 2018. Después fuimos realmente consolidando el proyecto y al final, pues en verano ya empezamos en plena actividad y realmente yo personalmente como vicepresidente estoy realmente muy contento con toda la aceptación, tanto a nivel de la institución, en este caso de ITA, y los padres en general tienen una aceptación, la asociación tiene una aceptación bastante buena. ASFATAC es la Asociación de Familiares de Adolescentes con Trastorno Alimentario y o de Conducta. ¿Es correcto, verdad? Es cierto. ¿Cómo se consigue poner en marcha una asociación de estas características? No sé si existen ya precedentes similares de otro tipo de asociaciones en este orden de cosas, o sois de alguna forma la primera o una de las primeras que se ha puesto en marcha. Vamos a ver, nosotros somos pioneros en el sentido de incluir en una misma asociación varios trastornos, es decir, que reflejamos en el fondo lo que realmente la tipología de pacientes que hay en varios centros de ITA, ¿no? Entonces, en la asociación hemos querido que todas las familias realmente estuvieran representadas, ¿no? Tuvieran un nexo de unión en común. Claro. Con los diferentes trastornos que existen. Con los diferentes trastornos y aparte que nosotros también tenemos una función que es canalizar o intentar llevar hacia los padres todo el mensaje. Nosotros somos un poco también divulgadores del trabajo que se hace, ¿no? Tanto de cara a los padres como también como lo estamos haciendo de cara a la sociedad en general, ¿no? Es decir, porque entendemos que esto es nosotros la problemática del trastorno entendemos que es una problemática transversal que afecta a toda la sociedad en general. Por supuesto. Vamos a ver, trastornos básicamente, como decía, en la adolescencia, desde ASFATAC habéis englobado, digamos, este tipo de trastornos, por lo que veo, en 4 grandes grupos, a nivel emocional, a nivel escolar, a nivel de drogadicción y a nivel conductual. Son básicamente los trastornos más importantes que pueden sufrir los adolescentes actualmente. Sí, vamos a ver, es que hay que distinguir el tema, lo que son los síntomas y lo que es realmente la enfermedad, que hablamos de realmente es un tratamiento. Estos tipos de trastornos al final requieren un tratamiento terapéutico. Claro, ahora lo hablaremos con nuestro psicólogo. Y por eso nosotros entendemos que hay que distinguir síntomas. Los síntomas son muy comunes. Pueden ser muy comunes, consumo de sustancias, sobre todo del cannabis, hay mucho consumo, alcohol, tabaco. La realidad es que hay un consumo, un policonsumo. Y luego también hay la cuestión emocional, que realmente también hay un trastorno a nivel emocional que todos estos jóvenes en general tienen.
y finalmente, además también la cuestión conductual. Y esto entendemos que es un fenómeno que se da a nivel familiar, a nivel de las escuelas. No solo afecta al adolescente, afecta a la familia, afecta al grupo de amigos, afecta a la escuela, en fin, es como una especie de onda expansiva. Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Entonces, luego hablaremos de qué hacéis como asociación, si hacéis algún tipo de actividades, talleres, en fin, cómo captáis incluso a esos padres, a esas familias que padecen este problema, porque, por cierto, Ilidio, tú también eres padre de un niño o de un adolescente, porque me decías antes que tiene unos 15 años, tu hijo, que también padece problemas de conducta, trastornos de conducta, ¿verdad? Sí. Pues, claro. Yo estoy aquí debido a que también soy un padre que en este aspecto también llevo pues casi 2 años. Ajá. Realmente mi hijo está haciendo terapia y nosotros y yo también como padre, mi familia, porque claro, es lo que decíamos antes, el tratamiento es sistémico. No solo afecta a tu hijo, nos afecta a todos, afecta a toda la familia y hablando de la comunidad, somos una comunidad terapéutica, pues, todos los padres y todos los hijos y los terapeutas. Sí. O sea, que aquí y Lidio, ahora hablamos con María, que también María tienes una hija con este problema, ¿verdad? Sí. Ahora nos hablarás un poco de tu experiencia, pero en tu caso, Lidio, ¿cómo descubriste que tu hijo tenía estos trastornos? ¿Qué primeros síntomas detectaste? Bueno, puedo decir que en general la edad, digamos, en que empiezan los trastornos a manifestarse es a partir de los 12, 13 años, cuando coincide con el cambio del colegio al instituto, ¿no? Sí. Entonces, normalmente es cuando ya los chicos empiezan a usar móvil, ya apareció el móvil, ¿eh? Sí, ya es inevitable, el móvil, el tema de las nuevas tecnologías. Y los padres, pues no sabiendo de haber sabido realmente que esto hubiera ocurrido, pues desde el primer momento hubiera empezado a poner límites al uso del móvil. Pero bueno, hay otras causas también. Entendemos que el paso del colegio al instituto pues es un cambio bastante grande salto, para los niños, un gran salto, y entonces a nivel emocional y a nivel conductual puede haber algún puede desencadenar un trauma incluso, es un desencadenante, efectivamente es un desencadenante. Por ejemplo, para concretar un poco, ¿qué detectaste en tu hijo en ese momento? Pues hemos detectado, pues, por ejemplo, empieza cuando hay trastorno de conducta, empieza por problemas de disciplina a nivel del instituto, pues cartas, advertencias, mal comportamiento y incluso finalmente acaba por haber expulsiones por una semana. Y en mi caso no he tenido suerte, y puedo decirlo, que el instituto donde mi hijo todavía va. Así que esto también es una de las cosas que nosotros como asociación tenemos como objetivo, es que el tratamiento ha de ser inclusivo. Las escuelas tienen que realmente hacer mucha formación en el sentido de que los chicos han de volver al instituto y el instituto también ha de colaborar. Por ejemplo, en el caso concreto de tu hijo, ese trastorno de conducta, ese mal comportamiento que se daba en el colegio, ¿también sucedía en tu casa, con vosotros? No sé si tu hijo tiene algún hermano, o en el entorno familiar, en el núcleo familiar, ¿también existía ese trastorno de conducta? Sí, por supuesto. El trastorno de conducta se da a varios niveles, ¿no? Y uno de ellos, como habló Javier muy bien, uno de ellos es en la familia y otro de ellos en el instituto. Es decir, que lo que realmente también las características de estos chicos, algunos, en mi caso particular, como lo conozco, entonces una de las características es que hay unas carencias a nivel de relacionarse con otros chicos, con los iguales, una falta de habilidades sociales. Pero en realidad eso es un reflejo, en mi opinión, de la sociedad en que estamos viviendo, la sociedad de información. Lamentablemente digital, a veces es así. Lamentablemente lo es así. Y aparte, hay otro, para nosotros también hay otro factor que es desencadenante, que es el tema yo creo que incluso hay que revisar el contenido de el plan de las escuelas, el plan de estudios, claro. Porque, por ejemplo, una de las que los terapeutas, evidentemente, como Javier y todos
con quien nosotros tratamos, nosotros hemos detectado que hay una carencia importante que es a nivel emocional, es decir, la educación emocional. Claro. Es una necesidad, pero... No, sin duda, el tema es amplísimo, es una cuestión transversal que creo Totalmente. Que lamentablemente no tendremos tiempo suficiente para abordarlo en profundidad, pero por lo menos daremos algunas pinceladas. María, tu hija tiene 17 años, sí. ¿Y qué pasa con ella? Es decir, ¿cuándo detectaste que tu hija tenía o manifestaba a tu hija los primeros síntomas de ese trastorno? Tu hija padece un trastorno de conducta. Sí. ¿Desde cuándo? Pues Sara empieza con 15 años. 15 años, hace un par de años. Sí. ¿Qué pasa con tu hija en ese momento? Bueno, pues empieza a saber que sus actitudes pues empieza a contestar mal. ¿En casa? En casa. ¿Es hija única? Es hija única. Es tu única sí. hija. Su papá y yo estamos separados. Ajá. Y entonces, pues bueno, empieza a contestar mal. De pronto te empieza a contestar mal, sí. Sin motivo aparente, en principio. Sí. ¿Qué más pasa? Empieza con los deberes, que no quiere hacer deberes, pero bueno, ese año, durante los 15 años, vamos como a trancas y barrancas, pero vamos tirando. Se va controlando un poco la situación. Sí. Y bueno, a los 16 años ya, además es que es muy rápido, o sea, empieza a no ir al colegio. Ella ya no se siente bien. Perdona, ella no va al colegio, pero se esconde de ti y te dice que va. Sí, claro, pasa que en el colegio donde iba me llamaban sí, cada sí, no, mañana. Evidentemente, claro. Ella a ti te dice que va al colegio, sí, pero luego no va. Pero luego no va. Ajá. Ella empieza a no sentirse bien con las amistades que hasta ahora iba, entonces empieza a cambiar de amistades, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí empieza a consumir, empieza ya a ponerse agresiva. Perdona, ¿consumir qué sustancia? En el caso de Sara, cannabis. Ajá. ¿Vale? Empieza a fumar. Sí, un poquito antes de ingresar sí que empezó a tontear con las pastillas. Sí. Pero bueno, en su caso, pues llevaba eso, como un año fumando cannabis. Sí. Eso que decíamos antes, que a veces ese trastorno conductual está relacionado con la adicción, a nivel emocional, etcétera. Pero tú, ¿cuándo eres consciente, al margen de que su carácter cambia un poco, de que incluso tu hija fuma cannabis? Sí, porque además, bueno, en mi caso, ella me lo decía. Mamá, tu hija no te lo ocultaba en ningún momento. No, sí que no fumaba en casa. Sara y yo tenemos una relación de mucha comunicación. Ajá. Pasa que llega un momento que claro, es que se va de las manos porque, bueno, el consumo hace mucho daño. Claro, pero por ejemplo, entonces, en tu caso, cuando ella te dice, mamá, es que yo estoy fumando cannabis, ¿tú qué haces? Pues en ese momento le dije, mira, cariño mío, yo no te lo voy a poder evitar, o sea, no voy a poder evitar que porque fumes. Esto además tiene un coste. Claro, pero como madre, claro, te lo voy a hacer muy difícil. Sí, entonces, claro, yo no le daba dinero. Por eso te lo comento. Claro. ¿Qué hace ella para conseguir dinero para fumar? Claro, entonces se queda sin paga, evidentemente. Claro. Entonces, claro, cuando tú empiezas a ponerles límites, ellos empiezan a sacar esa parte agresiva. Se rebelan de alguna forma. Claro. Entonces, bueno, antes de ingresar, porque Sara está ingresada, es verdad que pasamos por psicólogos, pasamos también por coach. De forma voluntaria, en este caso, por ejemplo, tu hija fue al psicólogo o a los diferentes especialistas a los que la llevaste de forma voluntaria. Sí, es decir, sí. Ella era, no lo sé, consciente de que tiene un problema. Sí, Sara de hecho me decía, mamá, no soy feliz, pero no sé hacerlo. Ella no en ningún momento deja sus amistades, a sus nuevas amistades, que supongo que también son chicas que también fuman, que tienen también algún tipo de problemática a nivel emocional, etcétera. Ella no las deja, esas amistades. No, claro, ella se sentía bien con esas amistades. Bien. Entonces, claro, entiendo que con el paso del tiempo tu hija, su carácter, su conducta se va deteriorando, ¿no? Se va deteriorando, ¿Y cuándo llega un punto crítico en el que dices, aquí tengo que actuar yo de manera drástica? Pues porque ya empieza a fugarse de casa. O sea, Sara, yo llegaba el jueves y ya temblaba. Porque Sara ¿Fugarse en qué sentido? Bueno, es que se iba el viernes Pero volvía luego, claro. Bueno, volvía el domingo y claro. Pues, digamos que sin previo aviso, ella cogía el fin de semana, desaparecía del mapa y luego volvía. Claro. ¿Y cuando volvía, qué te decía? Pues que había estado con los amigos. Sara, ¿pero dónde has dormido? Pues en casa de un amigo, claro, porque entre ellos se dan cobijo. ¿Y eso con 16 años y poco? Sí, con 16 ¿O apenas años. con 16 años? Sí.
Y bueno, claro, la faena mía, pues actuar de, como digo yo, de espía ruso por las redes sociales. Bueno, vamos a ver, tú has dicho que la llevaste en su momento, ahora hablaremos con el psicólogo, la llevaste a profesionales, a psicólogos, a terapeutas, sí. ¿Con algún resultado? Digo, antes del ingreso, ¿eh? Ahora hablaremos de por qué la ingresaste. Claro, es que a veces sí que Sara conmigo funcionaba, pero su papá y yo tenemos maneras muy diferentes de educar, entonces claro, es lamentable, pero... Claro, hay criterios enfrentados entre ambos y eso repercute negativamente en la actitud hija. de Sara, claro, emocionalmente Sara estaba muy mal. Claro. Entonces yo intentaba ayudarla emocionalmente, pero en el momento que hay consumo ya... Bueno, entonces llega un momento en que la situación se va deteriorando y decides, o decidís, no lo sé, ingresarla. ¿Por qué? Pues porque era la única manera de sacarla de la calle. Ajá. ¿Y tu hija estuvo conforme? Bueno, Sara fue engañada. ¿Fue engañada? Fue engañada, sí. No, ella no lo sabía, ella pensaba que íbamos a un psicólogo. Vale, pero vamos a ver, cuando hablas de que tu hija está ingresada, ¿en qué tipo de institución? ¿Dónde está? ¿Qué es un ingreso? Vamos a explicarlo. Bueno, está ingresada en ITA. Sí. Y está 24 horas. O sea, vive allí, prácticamente. Allí. Sí, ella no sale del hace su centro. vida allí. Sí. Y allí está, lógicamente, ahora nos lo explicará. Está con Javi. Está con Javi, siguiendo una terapia, etcétera, etcétera. Sí. La evolución, desde que está ingresada, porque, por cierto, ¿cuánto tiempo hace que está tu hija ingresada? Pues va a hacer 8 meses. 8 meses. Por cierto, sí. Lidio, tu hijo no está ingresado, está en casa. No, también está ingresado. ¿También está ingresado? En ITA también. Sí, pero también quiero decir que yo he pasado también por otro proceso, por el proceso de, digamos, del alta, hospital de día y la recaída, que también es importante. Claro, hablar del tema recaídas, precisamente por la problemática también que hay referente al consumo de sustancias. ¿Tu hijo también consumía cannabis? Cannabis, claro, sí. Uh-huh. Eso es uno de los... ¿Cuánto tiempo hace que tu hijo está ingresado? Bueno, nosotros tuvimos un periodo inicial. Claro, también quería hablar también de otra que no hemos comentado aún, el tema del trastorno alimentario. Sí, claro. Que es la terapia que se hace, que también, o sea, es decir, lo que se hace es una terapia integral. Es decir, claro. Yo puedo decir que en caso de mi hijo, el balance es bastante positivo, en la medida que cuando ingresó la primera vez en el centro de trastorno alimentario, que también es un centro de conducta también a la vez, porque hacen tratamientos integrales, algunas veces también bastante de trastorno tanto alimentario como también podría ser, digamos, psiquiatría en general, relacionada también con ámbitos de consumo. En el caso de mi hijo también fue bastante positivo el estar en un centro también de conducta alimentaria, porque durante los 8 meses en que estuvo ingresado perdió cerca de 30 kilos. Cuando hablas de que tu hijo tenía sobrepeso, un trastorno alimentario, ¿en qué consistía ese trastorno alimentario? El trastorno... ¿Hablamos de anorexia, también, de bulimia? No sé, bueno, también hay los casos de anorexia y bulimia, pero también hay los casos de cuando hay un problema, sobre todo a nivel emocional. Sí. En muchos casos también los chicos y las chicas realmente también tienen un trastorno, en el sentido de que compulsivamente comen. Comen de forma compulsiva. Compulsivamente. De ahí ese aumento de peso. Y de ahí esa obesidad. Sí, el trastorno se puede, digamos, el síntoma puede ser se puede manifestar de muchas maneras. María, ¿tu hija ha sufrido algún tipo de trastorno alimentario? No, ella no. Bueno, es una suerte dentro de la problemática. Sí. Vamos a ver, Javier, tanto el hijo de Lidio como la hija de María y muchos adolescentes más están ingresados. Sí. ¿Cuándo se decide el ingreso de un adolescente en el centro? ¿Qué parámetros hay que valorar? Pues el ingreso se decide cuando realmente la convivencia familiar ya es imposible y esa persona está en riesgo. Nosotros le llamamos paciente, es una persona, ¿no? Pero es un paciente porque realmente vemos que es un adolescente que ha perdido completamente el control, ¿no? Te llaman los padres,
hacemos una visita diagnóstica, nos informamos un poco de cómo va todo, te dan una recopilación de todos los psicólogos donde han ido, que no son psicólogos que no sea que no funcionen, sino que son psicólogos que realmente para lo que está pasando en ese momento no pueden trabajar. O sea, venir 1 hora a la semana con un adolescente de 15 años que no quiero ir al psicólogo, no tengo ningún problema, mis padres me obligan a venir, no quiero dejar de consumir, me han echado de clase, estoy mal en casa y me voy cuando quiero, esa hora es improductiva totalmente. Entonces vamos cambiando de psicólogo hasta que llegamos a un punto que decimos, necesitamos un plus. Que es por eso por lo que a veces esas visitas al psicólogo no son efectivas. No son efectivas, correcto. Entonces, no es porque la terapia no sea la correcta, sino porque efectivamente no hay tiempo material para trabajarla. Si queremos trabajar con una gravedad extrema, tenemos que tener un recurso potente. Es un recurso potente terapéutico, pero es un recurso que no llega a cubrir todo lo que hace falta. Decía María antes que en el caso de su hija ella fue, entre comillas, engañada al centro. Claro. ¿Es muy habitual que ocurra esto? Es habitual 98% de los casos. La inmensa mayoría de casos. Sí, porque realmente un adolescente cuando ha llegado a ese punto ya que tú ya no reconoces a tu hijo, que tu hijo ya o tu hija ya ni se reconoce a ella misma, que ha llegado a un punto ya que dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Mi hija de repente, lo ha explicado muy bien María, ¿no? Hace el fenómeno de bola de nieve y de repente en 6 meses te encuentras que no está en casa, que es agresiva verbalmente, que no te contesta, que no hay comunicación, que se ha ido, que no sabes con quién está, que tiene las redes cerradas, que huele a marihuana en casa y nunca sabías lo que había pasado aquí, que en el cole te empiezan a llegar en instituto notas. Una problemática que va creciendo día a día y que al final incluso puede estallar directamente. ¿no? Puede estallar, puede haber violencia. Claro, hay casos de violencia incluso. Hay casos de violencia. De agresiones a los padres, etcétera. Es un fenómeno que la violencia filoparental es un fenómeno que hay una cifra oscura muy potente, donde hay muchos padres que no... Claro, que muchas veces no trasciende, pero que existe. Sí. Que no denuncian porque son sus hijos. Claro, claro. Tenemos los padres que dicen... Vas a denunciar a tu propio hijo. Denunciaré a mi hijo si me agrede. Claro. Muy bien, muy loable, pero también hay otros que es mi hijo y no quiero denunciarlo. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces hay que trabajarlo ahí. Cuando se produce... Perdón, sí. No, que luego hay un problema que tenemos los padres, es que, claro, si tú denuncias a tu hijo para darle una lección, resulta que lo que hace la degaya es decir, bueno, no puedes hacerte cargo de tu hijo porque te agrede, no va al cole, no eres apto para ser papá o mamá, y te quita la custodia. Claro. Y entonces sí que... es una posible consecuencia a posteriori. O que hay una violencia muy potente y que realmente se haya cometido un delito, entonces tengamos que ver si activamos riesgo para la integridad física del padre o de la madre. Juvenil, tenemos un problema ahí, hay unos riesgos, entonces esto es muy complicado también. Bueno, cuando ocurre, como el caso, por ejemplo, de María, no sé si el de tu hijo, el ingreso fue voluntario o también fue, entre comillas, un poco engañado. Bueno, aquí la cuestión hay que dejar claro que nosotros también trabajamos un aspecto legal. Yo, de hecho, también soy abogado de menores, de profesión, soy abogado. Entonces, el ingreso en estos casos, es decir, que los menores, evidentemente, no pueden consentir sus ingresos y se tiene entendido que, en principio, hasta los 15 años, los ingresos serán siempre involuntarios. Es decir, pero claro, ¿cómo consigues a que tu hijo vaya al centro si no es... No, claro, hay que engañarle en mi caso, de alguna forma, ¿no? Pero en mi caso le he tenido que motivar a mi hijo, bueno, y es un hecho, es que nosotros una de las cosas que queremos hacer es que se entienda que estos centros, aparte de la función terapéutica, también son reeducadores. Claro, evidentemente, sí. Ahora lo haremos. Una de las cosas que convencí a mi hijo a que fuera a visitar el centro, en un principio iba para visitarlo, evidentemente, como dijo Javier, evidentemente ya es para ingresar, porque el terapeuta ya te lo dice. Y entonces una de las cosas que también le convencí para visitar el centro es para que fuera a aprender cocina, porque a él le gusta mucho cocina. Claro, un incentivo. Pero yo lo que quería, en el caso de María, por ejemplo, que nos decía antes que tu hija fue un poco engañada, o mucho engañada. Muy engañada. Pero habrá algún caso en el cual el adolescente, cuando llega al centro, como el caso, por ejemplo, de la hija de María, o incluso el de Ilidio, o algún otro más, y se da cuenta, es consciente de que se queda allí, eso genera una reacción agresiva a veces, ¿no? ¿O no acostumbra a ocurrir? ¿Cómo controláis esto? Hay de todo. Sí, claro, que nosotros somos una clínica, entonces cuando llega el momento de que se ha decidido un ingreso, yo automáticamente separo a la familia del adolescente, los dejo fuera, entro con el adolescente. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa en tu vida? No voy a clase...
estoy consumiendo, estoy mal en casa, estoy fatal, tal. Mira, tus padres y el equipo de psicólogos hemos decidido que te quedas aquí. Pero el adolescente, en muchos casos, o en qué casos reconoce su problema, es consciente. El adolescente de lo que sabe le pasa. lo que está pasando. Él lo sabe. Y el adolescente, y ahora diré una cosa que va a sonar un poco fuerte, ¿no? Pero el adolescente que agrede a sus padres ya hace una demanda de ayuda. Claro. Es extremo. O sea, es difícil entenderlo, ¿eh? Y es muy difícil, ¿no? Y el adolescente cuando lo ves desde fuera, ¿no? Que cuando hablas con ellos, porque es la persona que más habla del mundo, aunque la comunicación se haya perdido con los padres, cuando tiene el vínculo es la persona que más habla y más en horas puede estar contigo en terapia. El tema es que él cuando realmente o ella han hablado mucho de cómo están y saben que no están bien. El problema es que es gente cada vez más joven. Estamos hablando de gente de 13, 14. Claro. Los ingresos han bajado a edades de 13, 14, 15. ¿Y en algún caso el adolescente, digamos, se ha escapado del centro? Sí. Sí, claro. ¿Y cuando ocurre esto, qué pasa? Cuando ocurre esto, pensad que nosotros somos un centro terapéutico, es una clínica. Sí. O sea, encerrar no sirve de nada. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de trabajar con una demanda, generar en el adolescente una demanda terapéutica, necesito ayuda. Que él sea consciente de que necesita ayuda y de que el centro es el lugar adecuado para que le den precisamente esa ayuda. Es un centro abierto, trabajamos, como muy bien ha explicado Ilidio, con tema escolar, con tema académico, damos permisos, vemos cómo va en casa. Claro, no interesa aislar. De reeducación. De reeducación, o sea, es una clínica. En teoría el adolescente si quiere puede irse. Sí. Sí, a ver, en teoría. Bueno, claro. No se puede ir, pero no es una cárcel. Exactamente. No es una cárcel, es una clínica. Es una clínica donde él trabajará 24 horas. No hay puertas con llave, para entendernos. Hay un control. Digamos que es una masía. Correcto. ¿Vale? En Argentona, entonces es una masía donde realmente están los espacios terapéuticos, está el deporte, está la piscina, está el terapeuta, está el educador, está el integrador, pero no hay seguridad privada. Bien, entiendo. O sea, no nos interesa, no se trata de castigarlos. No, está claro. Era para que los oyentes se hagan una idea de cuál es la estructura en la que trabajáis. ¿Cuántos adolescentes más o menos tenéis ahora en el centro? En trastornos de conducta en ITA ahora mismo 93. ¿Y estos ingresados? Este número ¿Son muchos? A ver, claro, es un problema. No, pregunto, por lo que se refiere a la incidencia social de este tipo de trastornos, ¿qué valoración hacemos? Son pocos. Son pocos. Claro. Es decir, hay muchos más adolescentes que padecen este tipo de trastornos y que no están tratados. No. Ni diagnosticados, evidentemente. No, es un trastorno además que genera mucho rechazo, ¿no? Cuando alguien habla de alguien violento, de alguien agresivo, de alguien que se fuga, la familia a veces se tiende un poco como la figura del psicólogo, ¿no? Antes ibas al psicólogo y parece que estás loco, ¿no? Y ahora el psicólogo... por suerte cada vez menos, ¿no? Claro. Rafa Nadal tiene un psicólogo, Messi tiene un psicólogo, cada uno el psicólogo se ha convertido en una persona que te ayuda a crecer, ¿no? Como bien ha dicho Ilidio, el tema de trabajar la gestión emocional, las crisis, los adolescentes ahora con 12, 13, 14 no saben manejar muchísimas situaciones y cada vez es difícil ser padre de un adolescente, pero también es difícil ser adolescente hoy. Es muy complicado. Los adolescentes que tenéis en el centro, claro, no podemos hablar caso por caso, pero para que los oyentes se hagan una idea... un perfil. Un perfil. Son recuperables la mayoría de ellos, entiendo. A grandes rasgos, ¿qué terapias se les aplican? El tratamiento, digamos que es integral, es multidisciplinar. Entonces, aquí terapias, lo que hablamos es terapia individual, cada uno tiene su psicólogo de referencia, tienen un coterapeuta luego. A partir de ahí hay terapia grupal, los adolescentes, su grupo primario de apoyo, digamos que son los amigos, ¿no? Los mejos, los mejas, los popus, todo esto, cada uno tiene su grupo. Entonces, realmente cuando trabajas con ellos en grupo, puedes trabajar muchísimas más cosas porque se sienten identificados. Luego está la terapia familiar propiamente dicha, que trabajamos siempre con la familia tiene que ser un agente de cambio porque ese adolescente volverá a estar en casa, hay sesiones con los adolescentes y luego sesiones con los padres. Correcto. Y luego sesiones entre padres, y luego sesiones de adolescentes con padres, y luego sesiones del adolescente con su familia, con sus amigos. Supongo que habrá en algún caso padres, de alguna forma, que por la mala relación entre ellos no puedan realizarse terapias conjuntas, ¿no? Correcto. Y en ese caso, ¿qué se hace por separado? Una semana vienes tú, la otra viene el otro, dividimos visitas, dividimos permisos, la información la van a tener igual, pero bueno, ese adolescente tiene que entender que sus padres están en un momento que no se pueden llevar o que no existe uno de los dos y hay que trabajar con ellos separadamente. Por término medio, insisto, porque estamos hablando genéricamente, ¿cuánto tiempo puede tardar un adolescente en recuperarse? Es la pregunta que me hacen todos cuando llegan. Sí, y me encanta. O sea, es una sobre todo los padres, seguramente. No, más el adolescente. Más el adolescente. El adolescente cuando se queda, dice, el adolescente, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Claro, quiere saber cuánto tiempo va a estar ahí, entre comillas, ingresado, y quiere saber cuándo se va a curar. Eso es. ¿Y qué se les dice? La respuesta que doy yo, que es muy pragmática, es entre 6 meses y 2 años. Claro.
Y si quieres le digo entre 3 meses y 2 años. Entonces se me quedan mirando con cara de póker, ¿no? Porque me dicen, ¿qué ha pasado aquí, no? Digo, otra respuesta que doy es, cuando estés bien, te vas a casa. Y lo que le pregunto luego ¿quién decide cuándo se está bien? Todo el equipo terapéutico, la familia y él. Conjuntamente, Educadores, psicólogos, médicos, psiquiatras, ¿Y eso enfermera. cómo se decide? Eso ¿Hay algún test? Eso se decide viendo la evolución de los permisos, viendo cómo trabaja terapéuticamente, analizándolo cada semana, analizando todos los casos, hablando con la familia. Porque, por cierto, hay permisos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que primero empiezan... Hay una especie de reseteo, ¿no? Una parada técnica con los padres. Paramos 15 días, los separamos, los padres tienen contacto con el centro, pero realmente durante esos 15 días el adolescente hace una pausa de todo. De la relación con los padres, de cómo está afuera y tal. A partir de ahí, los fines de semana empiezan con visitas de 2 horas, luego si van bien 4 horas, si van bien 6 horas, y luego empieza a salir poco a poco pautado. Sale 4 horas, sale 8 horas, sale 12 horas. Se va haciendo una evaluación continua. Eso es. Cada vez que entráis le hacemos una prueba de tóxicos, no hay consumo de alcohol, no hay consumo de marihuana, va saliendo, va yendo al cole, se va reintegrando, el cole trabaja con nosotros. Por ejemplo, María, en tu caso, tu hija, su último permiso, ¿cuándo fue? ¿Cuándo ha sido? Bueno, Sara no ha hecho ningún permiso. Todavía no ha hecho ningún permiso. No. ¿Y eso qué significa? Pues significa que está en una fase todavía de tratamiento intensivo. Sí, quizá Sara, no, pregunto. Sí que Sara ha mejorado mucho, emocionalmente ha mejorado. Sí. Como bien decía Ilidio, ¿no? Estos niños generalmente tienen problemas emocionales. Entonces, bueno, Sara tenía mucha rabia. Entonces, Sara ha ido manifestando esa rabia de diferentes maneras, con lo que a mí eso me indica que ella emocionalmente está trabajando. Claro. Pero todavía no está al nivel. Claro, en la clínica ENITA hay una serie de normas que tienes que respetar y que si no respetas no sales. Y ella está en esta fase todavía. ¿Hay consecuencias? Por ejemplo, Javier, en el caso concreto de la hija de María, ¿a qué nivel, en qué situación está ella ahora mismo? Ella está en la situación de que hay momentos en los que tiene que entender que hay normas conductuales y respetar objetivos del centro. ¿Ella lo entiende en este momento? Hay cosas que ha asimilado y hay cosas que tiene que dar ese salto. Entonces hay pacientes cuando están en el centro, adolescentes, que dicen, pues yo he salido, me ha ido mal, el siguiente fin de semana no puedo salir porque tal. Entonces hay una consecuencia, hay un orden, hay que respetar normas y límites, hay que respetar horarios, hay que respetar la actitud del centro. Entonces a partir de ahí cada uno va teniendo su permiso acorde de cómo hay una evoluciona. progresión determinada. Y Lidio, ¿y tu hijo cómo está ahora mismo? Bueno, ahora está, pues como comenté antes, él tuvo una recaída, estuvo en hospital de día durante 5 meses y hace cosa de 3 meses más o menos. Pero él está ingresado en este momento. Sí, está ingresado. ¿Y cómo lo ves tú a él ahora mismo? Pues es que eso, bueno, estamos viendo lo que puede haber fallado y aquí pues estamos trabajando, terapeutas, y lo que comentó Javier, es importante es que ellos mismos tienen que hacer un proceso y una demanda terapéutica, ¿no? Claro. Y entonces, claro, nosotros seguimos las pautas, es importante que sigamos todas las pautas que nos fijan los terapeutas y no, claro, porque es muy problemático lo que comentó María, cuando los padres, claro, no van a la una. Sí, claro, eso ya dificulta dificulta, y eso sabemos que ocurre, porque hay procesos que son traumáticos y tal. Pero bueno, yo, en el caso de María, ya hablo también como compañero de terapias y tal, y ella está haciendo bien. Y noto que también, o sea, que es una evolución bastante positiva. Claro. Y eso es lo que nos hace también un poco fuertes, ¿no? Sí, claro. Cuando ves ese apoyo mutuo también. Ese apoyo mutuo es fundamental. Entre las familias, entre los padres, entre las... Y cuando hay procesos de recaída o que no funcionan bien, todos los sufrimos. Vamos a ver, tanto por parte de ASFATAC como por parte de ITA, claro, tener a 80, 90, 100, 120, no sé, adolescentes ingresados, claro, la pregunta también muchos oyentes se la harán en este momento, ¿no? ¿Quién sufraga los costes de todo esto? Aquí hay un tema... Aquí hay un tema clave. Espera un momento, que María quería decir algo. Sí. Bueno. ¿Qué coste tiene para ti como madre de tu hija sufragar toda la terapia, todos los ingresos? Bueno, a ver, es un esfuerzo muy grande, porque no son baratas.
Pero esto, perdona, esto sale de tu bolsillo, de tu propia economía. Sí. Pregunto, ¿tienes algún tipo de ayuda? ¿Tienes algún tipo de ayuda? ¿Algún tipo de subvención? No existe. El banco me ayuda. Y el seguro escolar. Y el seguro escolar. Y en tu caso es lo mismo, Lidio. Sí, a ver, mutualidades también, pero bueno, hay siempre una parte que sufragan, pues que tengan que sufragar por sea los padres, o bien medicación, o una parte o una la mayor cuota. parte, ¿no? La Claro, mayor parte, ¿no? evidentemente. Aquí el tema de ayuda, nosotros sobre todo, bueno, ya hablo como asociación, sí. Nosotros una de los frentes que ahora mismo tenemos es mejorar el sistema de atención, de ayuda. Claro, porque, perdón, ASFATAC como asociación, con apenas un año de vida, como decíamos antes, ¿tenéis algún tipo de subvención, algún tipo de apoyo económico, por ejemplo, de la administración? No, comento. Como asociación no. Como asociación nosotros somos una entidad sin fin lucrativo, sin ánimo de lucro. Lo que tenemos son las cuotas de nuestros socios. Asociados, sí. Pero lo que me refería a la financiación, refería a la financiación del sistema. Es decir, nosotros entendemos, defendemos el modelo. Este modelo es un modelo que está avalado incluso es un modelo que se sigue en muchos países europeos y está avalado por el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que es un sistema sistémico de tratamiento en que la familia interviene y las clínicas son de alguna forma abiertas a que haya este proceso, ¿no? En que los chicos luego se intenta que los chicos luego la vuelta a la vida normal, a la actividad, sea lo mejor posible, ¿no? Es un sistema que entendemos que funciona y lo que ocurre es que hay que potenciarlo. Ahora mismo lo que se está dando. Nosotros hemos venido a parar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué hemos venido a parar aquí? Porque tal como María, como yo, también hemos sido usuarios del sistema público. Lo que ocurre es que actualmente entendemos que el sistema público no está preparado para dar respuesta a este tipo de trastornos, porque es un sistema en que se basa en que hay primero hay falta de camas para hospitalización, es decir, muchas veces cuando las familias van a los centros públicos se encuentran con el primer problema. Yo necesito una contención, una hospitalización, pero tengo que ir a una lista de espera porque no hay camas. Sí, pero eso ocurre con otras muchas patologías. Con muchas otras. No es, lamentablemente, ese es el gran problema. Un caso único. Entonces vamos a ver, desde el punto de vista de los profesionales de ITA, Javier, claro, como decía ahora María, como también nos comentaba Elidio, el porcentaje mayor del coste lo sufragan las familias, los padres. Bueno. ¿Hay alguna forma de que, o estáis pensando como colectivo de profesionales, alguna iniciativa, alguna forma en la que se pueda recibir algún tipo de ayuda, algún tipo de subvención, sobre todo para que las familias afronten el gasto que supone tener a un hijo ingresado 3, 6 meses, 1 año, 2 años? Uh-huh. El tema que existe ahora es que es cierto que hay una ayuda, que es la ayuda del seguro escolar. Lo que pasa es que nos estamos encontrando con el tema que en ciertas comunidades autónomas pues no deja de cubrir. ¿Aquí en Cataluña qué pasa? Aquí en Cataluña cubre el seguro escolar. Sí. ¿Hasta qué punto cubre? 80%. Bien, ya es bastante. Sin eso, la pública no puede dar respuesta, ni el tratamiento que se está dando de hospitalización terapéutica educativa a adolescentes entre 12 y 19 años, 20 años. El tema aquí es un tema de que, claro, estas familias quedan de la mano de Dios. O sea, realmente hay un punto aquí en que si no se les ayuda, es un problema social, es una emergencia. Hablamos de adolescentes, de la generación futura. Hablamos de chicos y chicas que tienen 12, 13, 14 años. Hablamos de que afecta a todo, a lo escolar, a lo académico, a lo social, a la calle, a la comunidad. Entonces, realmente aquí tiene que haber un servicio de salud mental de adolescentes que no se está invirtiendo como toca desde los niveles públicos. Desde aquí este llamamiento, por si sirve de algo, ¿no? Para que desde la administración pública plazas sean concertadas, más, ayudas públicas, todo esto es el tema que tiene que estar ahí encima de la mesa. Vamos a concluir. María, a ver, un poco después de todo lo que hemos hablado, de lo que hemos descubierto, tú en tu caso como madre directamente afectada y desde hace algún tiempo como miembro de ASFATAC también, ¿qué reflexión final haces? ¿Qué nos dices? ¿Cómo lo ves? ¿Qué expectativas de futuro tienes para ti, para tu hija? Para tu hija y para ti. La verdad que yo estoy muy contenta con el tratamiento que está recibiendo Sara y el tratamiento que estoy
de alguna manera recibiendo yo, ¿no? Porque como bien decían Claro, sí, antes, sí. aquí es todo. Confío en que Sara se pondrá bien y bueno, al final... Eres optimista, Sí, estás ilusionada, estás sí, esperanzada. yo creo mucho en mi hija. Claro, Sí. y espero que muy pronto la tengas en casa unos Sí, días, deseándolo estoy. para hacer esta primera valoración. Sí. Y Lidio, como asociación, desde ASFATAC, estás ya en marcha, lleváis un año prácticamente desarrollando vuestra labor. ¿Qué futuro le ves a la asociación? Bueno, el futuro que le veo a la asociación, yo veo que tiene mucho potencial de crecimiento, porque claro, nosotros tenemos una base que también es importante decirlo, que tenemos una base importante también de trastorno alimentario, de familias que están, pues yo he comentado un caso particular de mi hijo, ¿no? Que también ha padecido un poco el trastorno alimentario. Quiero decir que esto todo es muy común, todos los síntomas son bastante comunes. Los de trastorno alimentario también tienen un síntoma, es un síntoma más, ¿no? Es decir, que en el fondo lo que estos chicos no están bien en realidad, ¿no? Entonces necesitan este tratamiento. Y entonces, claro, hay mucho más, hay pues también podemos hablar de unas 90 familias también que están actualmente también recibiendo tratamiento de trastorno alimentario. Y bueno, nosotros lo que hacemos es, hay una necesidad, evidentemente, habíamos hablado, tanto a nivel de ayudas públicas que realmente se necesitan. Hay mucha gente que aún todavía está fuera del sistema. Claro, pero por ejemplo, una familia ahora tiene conocimiento de que existís a través de este programa y tiene un hijo, una hija adolescente con este problema. Se dirige a vosotros. Ahora daremos el teléfono y daremos la forma de localizaros. ¿Qué le ofrecéis a esa familia? Como asociación. En primer lugar, nuestro total apoyo. Es decir, somos también familias que estamos y hemos estado sufriendo este tipo de trastorno, y estamos ahora mismo también en proceso terapéutico. Damos total apoyo a estas apoyo familias. emocional, que es no lo dudo en absoluto, importantísimo, y es fundamental. ¿Qué más le ofrecéis? Informamos todo es decir, que aquí hay un desconocimiento total de dónde tengo que ir a pedir ayuda, por ejemplo, terapéutica, psicológica, económica. Cómo funciona el sistema, dónde me tengo que dirigir. O sea, desde ASFATAC le orientáis sobre los pasos totalmente a seguir para que pueda canalizar su problema. Sí, de hecho puedo decir que también estamos haciendo una divulgación bastante fuerte, es decir, tenemos una página corporativa, una página web. Vamos a aprovechar vamos a aprovechar para dar la dirección. ¿Dónde pueden encontrar ASFATAC en Internet? En Internet tenemos ahora mismo una página de Facebook, tenemos Facebook, también pueden encontrarnos ASFATAC. Es fácil tal como suena, en Google pueden buscar con C al final, ASFATAC. Encontrarán ASFATAC. Tenemos una página de Facebook donde pondremos todas las actividades, la divulgación de todo lo que vamos haciendo, y estaremos también ya estaremos en Twitter también. Muy bien. Y aparte tenemos nuestra página corporativa que es asfatac.org. Y también tenemos una dirección, un email. Claro, que estáis muy bien comunicados. Bueno, ¿Y el correo electrónico que ibas a decirnos cuál es? Sí, es asfatac, tal como suena, @gmail.com. Muy fácil, asfatac@gmail.com. Vamos a concluir con Javier. Después de todo lo que hemos hablado, desde el punto de vista puramente profesional, como psicólogo y como terapeuta que tratas día sí y día también con estos niños, hacemos un poco de perspectiva de futuro también. Un poco a nivel de comentario esperanzador para María, para Elidio, para muchos padres que tienen problemas con esos adolescentes, hijos suyos, trastornos conductuales a nivel emocional, a nivel escolar, adicciones conductuales, etcétera. Un mensaje final para esas familias. Un mensaje final para esas familias es que no sientan vergüenza, que pidan ayuda, que cuanto antes piden ayuda mejor, que no están hablando de su hijo, están hablando de lo que hace su hijo, que es otra cosa completamente distinta, y que esos chicos y chicas cuanto antes se pongan en tratamiento, antes haya prevención. No hay que esperar, cuanto antes mejor. Hay que trabajar con ello, o sea, llegar al ingreso es lo último, ojalá no se llegue nunca al ingreso, pero hay casos en los que se tiene que llegar y realmente recibir el tratamiento que tienen, que nosotros vemos en todos los recursos que hay. Muy bien, pues aquí lo dejamos. María, muchísimas gracias. A vosotros. Mucha suerte. Muchas gracias. Y un beso para tu hija. Gracias.
María Zapata es funcionaria y, como ha quedado bien claro, madre Sara, ¿verdad? Sí. Sara, de una niña, chica, adolescente de 17 años. Y Lidio Monteiro, también mucha suerte con tu hijo. Gracias. ¿Nos has dicho el nombre de tu hijo? Bruno. Bruno, pues un abrazo para Bruno también de nuestra Muchas parte gracias. y mucha suerte con todos los proyectos que desde ASFATAC habéis puesto en marcha. Gracias, muchas gracias. Y Lidio Monteiro es el vicepresidente precisamente de ASFATAC. Y Javier Feliz, psicólogo, criminalista, que ha quedado claro el por qué es criminalista, qué relación tiene el tema con los trastornos de conducta, y director de la unidad ITA de especialistas en salud mental y trastornos de conducta. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Bones mans, amb Carles Aguilar. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Escoltem el doctor Rafael Guaita, especialista en medicina preventiva i salut pública i assessor mèdic del nostre programa. El càncer entén de classes socials. O això diu un estudi fet a Barcelona que ratifica que les malalties oncològiques ocasionen la mort més freqüentment en persones de nivell sociocultural baix. Aquesta realitat era coneguda des de fa temps arreu, des de que en el segle XIX, en una conferència a Pàdua, es pronunciés la frase que la misèria era la mare de tota malaltia. Però ara això s'ha corroborat un cop més per un estudi fet per experts de l'Agència de Salut Pública de Barcelona que es publicà al British Medical Journal of Public Health. La investigació ha analitzat la ciutat des de 1991 a l'any 2003 i demostra que, tot i que les desigualtats a casa nostra no han augmentat, cosa que sí que ha passat en altres realitats, els homes presenten més càncer de laringe, estómac, boca i faringe quan el seu nivell educatiu és baix. Per cada 10 homes de nivell educatiu alt que moren de càncer de laringe, n'hi ha 82 de nivell baix. Tot i les limitacions en categoritzar el nivell socioeconòmic per l'escassa tradició que té el nostre país en manegar dades econòmiques, el nivell d'estudis és una bona aproximació. Per conjunt, els homes de nivell baix moren 1,5 vegades més que els de nivell alt. Les dones presenten desigualtats respecte al càncer de coll d'úter, fetge i vesícula biliar. Probablement aquesta associació estigui influenciada per moltes variables que acompanyen un nivell sociocultural i econòmic baix, com és la presència de més factors de risc, la dificultat per entendre i seguir missatges educatius, una menor accessibilitat als serveis i l'adopció de mesures preventives, etc., que els faria molt més vulnerables. Jaume Galast, gran prohom de la salut pública en el seu moment. En prevenció, fan molt més les escoles que les vacunes. El comentari de En bones mans, a les emissores d'Onda Cero a Catalunya. En bones mans amb Carles Aguilar, el primer programa de Catalunya especialitzat en salut, consum i qualitat de vida. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també el podcast d'Onda Cero Catalunya. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio més saludable al teu servei. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los, l'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital,
Mollerussa, Tàrrega, Barcelona i punts d'informació a Olesa de Montserrat i Monistrol. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. ¿Padece dolores de rodilla, cadera o dolor generalizado, artrosis, osteoporosis? En Medicentra aliviamos eficazmente estos procesos y mejoramos la calidad de vida de los pacientes con tratamientos integrados de ozono y medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales. Solicite visita informativa gratuita y personalmente la atenderé. Medicentra, calle Consell de Cent 160 en Barcelona. 93 476 3055. En bones mans amb Carles Aguilar, el primer programa de Catalunya especialitzat en salut, consum i qualitat de vida. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també el podcast d'Onda Cero Catalunya. En bones mans, amb Carles Aguilar, la ràdio més saludable al teu servei. Hola, soy el doctor Norberto Manzanares, director de la clínica Clíridén. Nuestro centro cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el tratamiento de patologías orofaciales y odontológicas. En Clíridén ponemos a su disposición nuestro equipo humano con una perfecta formación académica orientada a un correcto resultado, adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y resolviendo las dudas que nos puedan plantear. Nuestra prioridad en Clíridén es obtener la máxima satisfacción desde el inicio hasta el final del tratamiento. Clíridén se encuentra ubicado en el Prat de Llobregat, Avenida del Canal 186 bis, donde nuestro equipo de profesionales le está esperando. También puede contactar con Clíridén en el teléfono 93 370 47 40 o visitarnos en nuestra web www.clíridén.com. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Bien, efectivamente, hoy nos reencontramos en el estudio con nuestra invitada, con la doctora Silvia Ramón. Doctora Ramón, buenos días. Buenos días. Y bienvenida, muy amable, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Porque precisamente hoy vamos a hablar de un tema que usted conoce muy bien, ¿verdad? Vamos a hablar de tendinopatías, Sí, que es sí, uno de sus puntos fuertes. Y vamos a hacerlo en relación a esta segunda jornada que acaba de celebrarse precisamente en el marco del Hospital Quirón Salud, ¿verdad?, organizada por la Fundación García Cugat. Como he dicho, como organizadora y como coordinadora, la doctora Silvia Ramón. Jornada de actualización en tendinopatías, es la segunda jornada que se ha celebrado, ¿verdad? Yo recuerdo que el año pasado hablábamos aquí mismo de la primera jornada. Exacto. Que también, si no recuerdo mal, fue un éxito tanto de asistencia a nivel profesional como a nivel de nuevos conocimientos, aportaciones, avances que se desarrollan en este ámbito. Vamos a empezar por aquí, si le parece, doctora Ramón. ¿Por qué una segunda jornada? ¿Cuál ha sido la progresión en este último año? Muchas gracias. Realmente lo que nuestra intención es difundir el conocimiento y abarcar todo lo que comprende una tendinopatía. Esta fue la primera jornada, ¿sí?, a nivel general, genérico, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, el pronóstico y todas las modalidades terapéuticas para aplicar a los pacientes. Son jornadas técnicas para profesionales sanitarios, pero realmente todo redunda en un beneficio del paciente. A la vista del éxito de la primera edición, que como dice, estuvimos aquí haciendo también, bueno, pues explicándolo, y el éxito realmente de la jornada de ayer también demostró, y tal como los asistentes nos pidieron, es que esto se siga realizando cada año. Cada año desean que haya estos conocimientos tan actualizados del manejo global de esta tendinopatía. Esto actualiza y realmente es, bueno, pues vienen los mejores ponentes, cada uno de lo suyo, para dar la mejor visión de diagnóstico y tratamiento de, en este caso, de ayer, de la tendinopatía aquilea. Claro.
al margen de que, como usted ha dicho muy bien, la jornada está orientada a nivel profesional, aunque luego todo ello repercute, evidentemente, en los tratamientos a los pacientes, pero para que quienes nos escuchan y quienes nos ven ahora a través de las redes sociales lo tengan muy claro, ¿qué es una tendinopatía? ¿El concepto cuál es? Una tendinopatía es un proceso generalmente crónico. Tendinopatía es crónico porque si no se hablaría de tendinitis, sería una fase más aguda. Pasa que a veces a nivel más popular se habla de tendinitis en general. Pero no es lo mismo, ¿eh? No, efectivamente no es lo mismo. Entonces una tendinopatía sería una afectación del tendón que por causas normalmente de sobreuso se ha degenerado, se ha desgastado y produce dolor. En general, hay tendinopatías ya en la fase que ya se ha solucionado, que ya no hay dolor, pero es un proceso de dolor y una pérdida de la capacidad, pues por ejemplo, de correr. Normalmente suelen ser deportistas de élite o no élite, también amateurs, corredores de fines de semana o el deporte que sea, pero también ocurre en gente sedentaria, gente pues a lo mejor que tienen una cierta edad o no. Por lo tanto, una tendinopatía es un proceso que abarca todo tipo de edades y de condiciones deportivas. Es decir, cualquiera es susceptible de padecer una tendinopatía en cualquier momento e incluso en cualquier edad de su vida. Exacto. Hay unos factores de riesgo, evidentemente, pero sí, cualquier persona lo es. Ahora comentamos algún detalle más antes de entrar a fondo del contenido de estas segundas jornadas. El enunciado habla de jornada de actualización de tendinopatías y tendinopatía aquilea. ¿Por qué ese apartado para la tendinopatía aquilea? ¿Es un punto y aparte? ¿Es algo especial? Bueno, realmente, como decíamos antes, como ya hemos hecho la primera jornada que era de todas las tendinopatías, esta es una manera de dar pie a una serie de módulos que irán viniendo y esta segunda edición era monográfico tendón de Aquiles. Un poco más especializada. Exacto. Ajá. Un completo de tendón de Aquiles para realmente, pues influir en la gente, que realmente lo traten tal como marcan todas las guías de práctica clínica y la evidencia científica. Profundizar al máximo en todo lo que tiene que ver con la tendinopatía aquilea, que no es exclusiva de los deportistas, decía usted antes, ¿no? Efectivamente. No necesariamente. Exacto. ¿Verdad? O sea, aparte de los corredores, que es una causa muy frecuente, deportistas, futbolistas, jugadores de tenis, básquet, también ocurre en gente con sobrepeso, gente que a lo mejor tiene un mal calzado inadecuado, o cuando a veces se cambia de calzado de verano a invierno, de tacón a no tacón. Son factores que influyen. Exacto, que son un factor de riesgo de desarrollarlo. No de un día, pero de un sumatorio de días que un día determinado da la cara. Porque usted, doctora Ramón, acaba de hablar de los tacones. Eso quiere decir que la tendinopatía aquilea también afecta a las mujeres. Aquí no hay distinción de sexos. Por supuesto. Absoluto, ¿no? Y los tacones, sobre todo a partir de cierta altura, pregunto, ¿son potenciadores de padecer una tendinopatía de Aquiles o no? Bueno, como tendinopatía de Aquiles a lo mejor no tanto por el tacón, pero normalmente es cuando hay un cambio, pasar de tacón a no tacón o viceversa, o de una persona plano que use tacón. O sea, es el cambio de la altura del tacón que puede repercutir. Un tacón sí que puede repercutir en fascitis plantar, metatarsalgias, alux valgus o juanetes. Pero sobre todo son los cambios de altura de tacón. Cambios de altura. Exacto. Doctora Ramón, decía usted antes que el año pasado, en la primera jornada, asistieron ponentes de máximo nivel y este año ha ocurrido lo mismo. Aún más. Siempre más, siempre mejor. Claro, hay que esforzarse al máximo porque a nivel de incidencia, como referencia, las tendinopatías en general y la aquilea en particular, ¿qué porcentaje de personas padecen ese tipo de tendinopatías? ¿Es muy frecuente? ¿No lo es? Hay unos estudios que dicen que es la tendinopatía más frecuente de consultas de medicina deportiva, la aquilea. La más frecuente, por tanto la incidencia es importante. Sí, esto es una reciente literatura y esto es así, o sea, es muy frecuente en consultas de medicina deportiva. Claro, consultas más especializadas. Exacto, pero dentro del deporte es una consulta muy frecuente. Bien, ¿cómo, a grandes rasgos, cómo aparece la sintomatología previa a una tendinopatía aquilea? ¿Cuál sería?
Bueno, habitualmente son personas que puedan o no tener factores de riesgo que hemos comentado y que de repente empiezan con dolor en la cara posterior del talón y empiezan con molestias que puede ser después de un entrenamiento vigoroso, después de una competición o no, o espontáneamente, a lo mejor al cruzar un semáforo, una calle. Por la causa que se empieza a doler, bueno, pues la gente empieza a hacer sus tratamientos, a ir a un médico de cabecera. Empieza a doler de forma progresiva. Exacto, siempre en el mismo sitio. En general es así, una forma solapada progresiva. Bien. Y al ver que no se soluciona con un tratamiento de antiinflamatorios básicos, pues consultan y consultan. Y esto hay que cogerlo a tiempo, o sea, es muy importante porque los mejores resultados se obtienen cuando un tendón no ha cronificado. Por tanto, cuanto antes, mejor. Porque entiendo, doctora, que es una patología, como usted ahora ha sugerido, que tiende a cronificarse. Efectivamente. Por lo tanto, es muy importante cuando una persona note que empiece con dolor en el talón, sobre todo si es deportista, que necesita unas mayores demandas de rendimiento, pues que es muy importante cogerlo al vuelo porque el riesgo de cronificación existe. Bien, dicho esto, para situarnos un poco en el tema, estas jornadas, la segunda, esta última también, evidentemente, jornadas científicas se organizan con varios criterios, pero yo destacaría el objetivo que tienen de fomentar la investigación, por una parte. Ahora comentaremos las diferentes ponencias que se han desarrollado y se pone, doctora Ramón, especial interés en el concepto de terapias biológicas. ¿Qué es esto de terapias biológicas? Bueno, muchas gracias. Yo creo que esto es la novedad, ¿no? Con respecto al año pasado. Realmente, cada vez más lo que se pretende es intentar ser menos intervencionista y más aprovechar la biología del propio ser humano. Entiendo. Y por lo tanto tenemos al líder, al menos en nuestro país, que es el doctor Cugat, que es un experto traumatólogo, medicina del deporte y experto en terapias biológicas. Permítame que le comenté que hace pocos días estuvo aquí en el estudio precisamente y hablamos lo sé. a fondo del tema de las terapias biológicas, de los factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Fenomenal. Y por eso él estuvo en esta ponencia que realmente, evidentemente, pues causó gran expectación, ¿no? Y esto también pues es un referente mundial. Absolutamente. Por lo tanto, lo que pretenden las terapias biológicas es, normalmente se suelen aplicar en un tendón, en las fases, a lo mejor cuando ha fracasado, a lo mejor una fase de antiinflamatorios, ya se aplican. Terapias biológicas suelen ser factores de crecimiento, que eso es lo más prevalente para un tendón, aunque pueda haber otras que ya son más experimentales, que no tienen tanta evidencia científica como tienen los factores de crecimiento en los tendones. Pero dentro de terapias biológicas también podrían incluirse también las ondas de choque, evidentemente. ¿Por qué? Porque lo que hacen es regenerar un tejido, no solo reparar con una cicatriz, sino intentar regenerarlo al máximo por un sistema complejo que a través de un sistema mecánico, que sería la aplicación de las ondas, regenera mediante una respuesta biológica nuevos vasos sanguíneos que llevan factores de crecimiento también demostrados científicamente, y todo esto para ayudar a remodelar el tendón dañado y degenerado. Es uno de los tratamientos estelares dentro de la tendinopatía de Aquilea, el tema de las ondas de choque. Vamos a hablar un poco, doctora Ramón, del contenido de esta jornada que se celebró en Quirón Salud, en el recinto del Hospital Quirón Salud. La jornada se inició hablando de la fisiopatología del tendón de Aquiles. A grandes rasgos, ¿qué destacaríamos? ¿Qué es un tendón? Fisiológicamente, ¿cómo está compuesto? Bueno, pues un tendón son varias fibrillas tendinosas que están envueltas por una vaina, y que el conjunto de todas las vainas es lo que hace el tendón. Y al final, lo más frecuente es que se afecten las vainas superficiales y suelen tener mejores pronósticos. Cuando se afecta por dentro el tendón, puede ser más complejo. Entonces hay que diferenciar, y para eso es muy importante la siguiente conferencia que hubo de ecografía, ahora lo comentaremos. El diagnóstico por ecografía. Claro, poder visualizar el tejido. ¿Cómo está? Si es solo degenerado, si es solo afectación del tendón, del peritendón, si hay ruptura parcial, si hay calcificación, o sea, es muy importante. Y bueno, pues realmente la conferencia de la doctora Agostino, como era de esperar. La doctora Cristina D'Agostino,
que es una especialista en el tema. Exacto. Yo tengo entendido, doctora, usted lógicamente me corrige si no es así, que el tendón de Aquiles y prácticamente cualquier tendón es un tipo de tejido con muy poca vascularización. ¿Y eso dificulta el qué? Sobre todo en el tendón de Aquiles, en los 2 centímetros distales, hay una zona que se llama zona crítica, que como tiene aún menos vascularización, es muy fácil que se lesione allí. Ajá. En esa lesión que está a 2 centímetros de la inserción del tendón en el calcáneo. La zona más crítica, ¿eh? Exacto, más y peligrosa. es donde allí o en la inserción, pero son 2 zonas muy frecuentes. ¿Por qué? Porque una está menos vascularizada y otra porque es la inserción, es la que tiene más movimiento. Eso influye en que el tratamiento que se aplique en esa zona sea más difícil, que tenga resultados positivos, o no siempre. Precisamente por eso nosotros tenemos que aplicar todos los conocimientos y terapias para activar la circulación. Claro. Por terapias biológicas, sean factores de crecimiento, sean ondas de choque, es activar una zona, como dice, que es más de conflicto, menos vascularizada, efectivamente. Fisiopatología del tendón de Aquiles, a grandes rasgos, la doctora nos la ha explicado, y claro, para tener la capacidad de visualizar ese tendón, hay que realizar un diagnóstico ecográfico, ¿verdad? Un diagnóstico ecográfico. ¿En qué consiste ese diagnóstico? Bueno, pues es una modalidad terapéutica o ultrasonidos, ecografía que puede haber en una consulta, evidentemente los servicios de radiología de los hospitales, pero también cuando las personas son expertas o han hecho algún curso pueden emplearlo, que lo que nos permite es hacer un buen diagnóstico diferencial. Es muy importante porque en la zona del tendón de Aquiles puede haber, aparte de tendinopatías aquiles por quinolonas, antibióticos, enfermedades inflamatorias. O sea, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Es decir, hay diversos tipos de tendinopatías aquileas. Exacto, y por eso hay que hacer una buena valoración médica. Primero. Y por otro lado, la ecografía lo que nos dice es exactamente cómo está el tendón cuando la persona que la aplica es un experto, como es el caso, como hizo el doctor Beaufayer, que realmente hizo un excelente diagnóstico diferencial de todas los tipos diferentes de lesión ecográfica en el tendón de Aquiles. Y eso a través de la ecografía, el especialista, como fue el caso del doctor Juan Manuel Bofa, es capaz de diferenciarlo, hacer un diagnóstico diferencial de cada tipo de lesión tendinosa. Exacto. Y eso es muy importante, no solo saber la calidad, sino la cantidad, ver cuánto está dañado, porque todo esto influye en el pronóstico. Claro. Eso es importante saberlo. Bien, diagnóstico ecográfico, el siguiente tema que se abordó a fondo, yo diría que fue uno de los temas estelares, doctora. El doctor Ramón Cugat, como antes avanzábamos, tratamientos biológicos en la tendinopatía aquilea. Y el doctor Cugat, evidentemente, como máxima autoridad en este sentido, supongo que aportó de alguna forma, nuevos conceptos, nuevas ideas, o cómo han evolucionado, ¿verdad?, de un tiempo a esta parte. ¿Qué destacaríamos de la aportación del doctor Cugat? Bueno, el doctor Cugat, como siempre, ha sido pionero en terapias biológicas en España y, bueno, pues realmente lo que aportó es toda su experiencia de estos 11 años de aplicación de factores también en tendinopatías aquiles, explicó la casuística y los resultados que realmente cuando están indicadas las terapias biológicas, sobre todo lo que más se emplea para el tendón son los factores, sobre todo los emplea para tendinopatías y para rupturas parciales. Y lo que ha visto es que acelera la recuperación del dolor y la función. Aunque no se consiga una restitución ad integrum, o sea, nunca tendrán tendón de Aquiles de 15 años. Al 100%, de los 15 años aún no. Claro, pero es una ley natural esto. Sí, efectivamente. Pero realmente lo que sí que se vio es que acelera mucho la recuperación del tejido y de los síntomas, de las dos cosas. Eso evidentemente requiere un tiempo de evolución. Exacto. Lógicamente. Y yo recuerdo que el doctor Cugat nos decía el otro día que él es partidario siempre de intentar evitar el quirófano siempre que se pueda. Es decir, el último recurso es que el paciente vaya a quirófano. Si antes puede tratarse, por ejemplo, con factores de crecimiento y puede resolverse mucho mejor. Usted mantiene ese criterio, evidentemente. Absolutamente. Si se puede operar y evitarse los riesgos de la cirugía, que también retrasa, porque también luego requiere una rehabilitación. Sí, lógicamente. Bueno, y menos complicaciones. Siempre existe un riesgo con una cirugía de infección, hematoma, etcétera. Claro. Incluso decía el doctor Cugat que a veces, sin pretenderlo, a veces el resultado es incluso más contraproducente que antes de la intervención, en algunos casos.
Por tanto, Claro. hay que evitarlo siempre que se pueda, ¿verdad? Sí. Una cicatriz hipertrófica claro, a veces. Claro, hay muchos factores. Sí. Una intervención, la que sea, siempre es un riesgo. Exacto. Que por suerte cada vez se minimiza más, porque las ciencias, la tecnología va avanzando. ¿verdad? Porque se avanza hacia al ser más intervencionista a nivel más conservador y menos quirúrgico. Se resuelve el problema antes de que llegue a su fase ya definitiva. Exacto. Porque en el tema del tratamiento de la tendinopatía, en concreto de la aquilea, y en base a lo que estamos hablando respecto a esta jornada, cada vez, o hasta qué punto cada vez el tratamiento es más multidisciplinar. ¿O no necesariamente? A ver, al final cada uno en su consulta sabe lo que tiene al abasto. Siempre los mejores resultados se obtienen cuando se trabaja de forma multidisciplinar y conectada, en equipo. O sea, realmente tener al abasto lo mejor de cada casa, pues aparte del fisioterapeuta, el ecografista, el traumatólogo, el médico rehabilitador, o sea, todo el mundo trabajando en equipo por un objetivo, que es acelerar la recuperación de nuestros pacientes. Si tenemos al mejor ecógrafo junto a la mejor experta en rehabilitación, junto al mejor o a la mejor traumatóloga, tenemos un gran equipo. Efectivamente, esto es lo ideal, trabajar en equipo. Claro. Bien, después de la intervención del doctor Cugat, le llegó su turno, doctora Silvia Ramón, que usted es una experta consumada en ondas de choque, tratamientos de ondas de choque, y usted habló sobre las evidencias de este tipo de tratamiento en la tendinopatía aquilea. ¿Qué evidencias existen? ¿Qué hay? ¿Qué nos puede decir? Bueno, realmente lo que demuestra en resumen todas las evidencias es que es una alternativa a la cirugía, las ondas de choque, que han desplazado completamente, incluso las infiltraciones están proscritas básicamente de corticoides. Ya prácticamente no se aplican. No se deberían aplicar, máximo peritendinoso por el riesgo de ruptura de tendón, que ya existe de forma espontánea, por lo tanto no aceleremos con un corticoide. Y realmente lo que se ha visto es que antes se aplicaba en fase crónica. Inicialmente 6 meses se aplicaba, ahora es 3. Ahora las guías incluso ponen a las 4 o 6 semanas de fracaso de tratamiento conservador. Realmente, tanto las ondas focales como las ondas de presión radial se ha demostrado que aceleran la recuperación de nuestros pacientes en estudios a largo plazo y evitan dolores, otros tipos de tratamiento más complejos y la cirugía. Realmente resuelven. El gran objetivo es evitar entrar en quirófano. Vamos a ser sinceros, alrededor de un 85% de los casos. Perfecto. El tratamiento de ondas de choque se aplica en tendinopatías aquíleas y también cuando existen las llamadas calcificaciones. Correcto. Porque puede existir una tendinopatía sin o con calcificaciones. ¿Qué función cumplen las ondas de choque cuando existe una pequeña o no tan pequeña calcificación justo en la inserción del tendón de Aquiles, que usted decía que es un tema que se da con cierta frecuencia en deportistas tanto de élite como aficionados? Muy buena pregunta. Efectivamente, si hay una calcificación, lo que denota es que el tendón ha sufrido más, probablemente más tiempo, ha sufrido más y ha hecho la calcificación. Por lo tanto, no solo hay que tratar el tendón, sino la calcificación. Y eso requiere, sobre todo para la calcificación, alta energía. O sea, han de ser unas ondas de choque ya focales de alta energía y aplicar directamente a la zona de la calcificación donde corresponde, que suele ser la zona de dolor. Alguna vez algún paciente ha tenido no solo la calcificación en la inserción, sino a lo mejor ha tenido calcificación en la zona del tendón. Al final hay que hacer una valoración clínica, o sea, hay que palpar, tocar, explorar al paciente y apoyarse con la prueba de imagen, en este caso la ecografía, que bien realizada por una persona experta es fantástica. Bien, en todo caso podemos decir que hoy en día es una alternativa real para tratar tendinopatías aquíleas con o sin calcificaciones, con un porcentaje elevado de éxito, como usted decía, rozando el 80%. ¿Eso es así? ¿La evidencia es esta? La evidencia es esta. Y sobre todo cuando se aplica siguiendo las guías
podría ser superior al 85% cuando se aplica bien, cuando el paciente está bien informado, cuando hace un buen programa también post-ondas. O sea, es un paciente que tiene una buena adherencia a las recomendaciones que le decimos nosotros. O sea, es un feedback. El paciente tiene que evitar... tiene que poner de su parte también. Sí, por ejemplo, hay estudios que dicen que hay peores resultados pacientes que siguen corriendo, evidentemente. Por lo tanto, nosotros les prohibimos, entre comillas, que hagan deporte. O sea, si quieren tener los mejores resultados, tienen que seguir todas las recomendaciones que nosotros les decimos en la consulta. Porque en este caso el paciente también forma parte del equipo. Hombre, es básico. Persona interesada. Tiene que haber un feedback y una compenetración total. Respecto a las ondas de choque, la evidencia que existe hasta el día de hoy y que se comentó en la jornada, ¿hay alguna expectativa hacia el futuro? ¿Alguna incorporación, alguna nueva línea de investigación que crea usted que puede marcar un camino complementario a seguir al que ya tenemos? ¿Se está trabajando en este sentido de alguna forma? Bueno, evidentemente es un campo que es infinito, ¿no? Hay nuevos campos de aplicación, no solo musculoesquelético, que es lo que de momento estamos haciendo en estas jornadas de la Fundación García Cugat, pero hay un campo que ya hay mucha evidencia, como nosotros en los congresos mundiales aportamos y oímos, que son aplicación de ondas de choque también en neurología, en espasticidad, evidentemente en urología, dolor crónico pélvico. Pues incluso ahora hay unos estudios muy punteros en la zona de Austria, en lesión medular y en cardiología después de un infarto. O sea, realmente es un campo... Ese campo es increíble. Y que se está aplicando en humanos ya. Realmente es infinito las posibilidades. ¿Por qué? Porque estamos al final regenerando tejidos lesionados y al final... La investigación es esto, y si los resultados son positivos, como parece que incluso en corazón están siendo, en lesión medular aún están en fase de reclutamiento. Perdóneme, pero lo que usted nos está comentando yo lo veo como algo espectacular, incluso a nivel cardíaco. Pero lo que digo es la realidad, o sea, esto es así, que me se está realizando. Positivamente. En cirugías intracardíacas aplicar ondas de choque dentro del corazón para acelerar, o sea, para disminuir la necrosis. Eso era impensable hace poco tiempo, era ciencia ficción. Efectivamente. Grandes campos a desarrollar y a investigar. Y se acabó y concluyó la jornada, esta segunda jornada, hablando del abordaje de tendinopatía aquilia con nutracéuticos. Esta palabra, a ver, hay que explicarla un poco. ¿Qué son los nutracéuticos? Muy bien. Efectivamente, cada vez más, como complemento a los tratamientos de las tendinopatías, se dan productos alimenticios, o sea, no son fármacos, no se puede decir que es un fármaco, pero que ayudan a mejorar el colágeno y, propiedades físicas del tendón, como por ejemplo, pues podría ser el Tindisulfur, el Tenflex, o sea, hay todo un abanico de potenciales productos que se ha demostrado que pueden mejorar la recuperación de nuestros pacientes. Por lo tanto, es un complemento a todos los tratamientos que ya indicamos en las ponencias anteriores. Y son complementos que estos nutracéuticos han de estar prescritos, en teoría, por el especialista. Preferiblemente. En este caso, al no ser un fármaco, también lo podría prescribir. También un fisioterapeuta. No hablamos de fármacos, son nutracéuticos sin necesidad de prescripción médica, es decir, sin uso de receta médica. Mejorar siempre un paciente que vaya a un médico que le maneje de forma global, pero que puede estar prescrito por un fisioterapeuta, por supuesto. Y en este campo de la nutracéutica también hay una amplísima posibilidad de mejora y de nuevos descubrimientos, ¿no? Bueno, también nos hablaron de muchas sustancias nuevas que se incorporan en estos preparados farmacéuticos, muchas sustancias como la bronelina, etcétera, que se han demostrado propiedades antiinflamatorias y que la verdad es que me sorprendió la cantidad de estudios científicos que se está haciendo y que demuestran que mejora las características del tendón. Realmente sorprendente. Claro, doctora Ramón, yo estoy viendo ya prácticamente para concluir que en los temas que se desarrollaron en la segunda jornada no se incluyó específicamente el
tema, el ámbito de la fisioterapia a nivel de rehabilitación. Y supongo, me atrevo a suponer, que no se incluyó porque ya será por supuesto, ¿no? Porque somos uno, claro, o sea, somos por uno, supuesto. somos mi equipo. Además, usted dirige el equipo de fisioterapia y rehabilitación del Hospital Quirón, claro. Sí, será por entendido que cualquier tratamiento incluye por supuesto, la fisioterapia y la rehabilitación. Esos son imprescindibles. Ajá. Bien, doctora, y ahora que la jornada ya ha concluido, háblenos un poco de cómo lo ha visto usted desde dentro, de qué expectativas ha generado esta segunda jornada, una pequeña conclusión de la misma. Bueno, realmente yo estoy absolutamente apasionada del feedback que he recibido por parte de los participantes. Realmente estaban muy atónitos, no solo de la calidad de las presentaciones científicas, sino de los ponentes. Sí. Realmente hay muchos el auditorio es que no cabía, había gente de pie, o sea que no cabía nadie más. Sí. Se tuvo que limitar las plazas. Lamentablemente. Efectivamente, pero que nos están pidiendo, bueno, pues que evidentemente esto tiene que continuarse. Sí, habrá una tercera jornada el año que viene, año. Dios mediante, se realizará. Y bueno, pues realmente ha sido un éxito espectacular por, como le decía, la calidad y los ponentes, que realmente este año han estado a la altura de la Fundación García Cugat. O sea, excelencias. Lo que pienso que tendrán ustedes un problema el año que viene. ¿Cómo podrán ustedes superar la calidad de este año? Habrá que buscar nuevas expectativas. A lo mejor habrá que repetir, claro, algunos están ponentes. Ustedes a un nivel, no, lo digo porque y mejorar siempre en otros. Presencialmente estuve allí, creo que el nivel es altísimo y que será difícil superarlo, ¿eh? Bueno, siempre hay que esforzarse. Claro que sí. Bueno, doctora, lo dejamos aquí por hoy. Como al principio decíamos que todos estos contenidos, toda esta experiencia profesional de los ponentes, luego a medio o a corto o a largo plazo en función del tema, eso revierte en los pacientes. Acabamos, y yo le pido una reflexión final, un consejo. A ver, a alguna persona que nos escuche, que le escuche a usted, que le vea a usted a través de las redes sociales y tenga esta o intuya que tiene una sintomatología que puede asociarse a una posible tendinopatía, dele un par de consejos, dele a esa persona 2 o 3 consejos. ¿Qué debe hacer? Muy bien. Como siempre, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es prevención, o sea, intentar prevenir, pero cuando ya empiecen los síntomas de este dolor detrás, que empieza ya, o sea, inmediatamente a una persona que sea de su confianza, que tenga experiencia en tendón de Aquiles y que le hagan una buena evaluación clínica y luego apoyado por pruebas. Cada médico decidirá lo que prefiere, si una resonancia, una ecografía. Lo importante es el diagnóstico clínico y empezar rápidamente con el tratamiento. Si se ha de poner alguna talonera, alguna cuña, algún antiinflamatorio, fisioterapia, pero que no cronifique, porque normalmente nos vienen a la consulta ya crónicos. Ese es hay el que problema. cogerlo al vuelo. Por tanto, primer punto, prevención, efectivamente, siempre que sea posible, prevención, y cuando llegamos ya un poco tarde, diagnóstico correcto y actuación inmediata. Inmediata. Doctora, yo le felicito. Tiempo es oro. Sí, claro. Yo la felicito por esta coordinación que usted ha llevado a efecto en esta segunda jornada de actualización en tendinopatías y específicamente en tendinopatía aquilea, precisamente en el recinto del Hospital Quirón Salud aquí en Barcelona y dentro de las actividades de la Fundación García Cugat. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Muchas y hasta gracias. Pronto. La doctora Silvia Ramón, quien nos ha acompañado, es precisamente la directora del Servicio de Fisioterapia y Rehabilitación del Hospital Quirón Salud en Barcelona. En bones mans, amb Carles Aguilar. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. ¿Padece dolores de rodilla, cadera o dolor generalizado, artrosis, osteoporosis? En Medicentra aliviamos eficazmente estos procesos y mejoramos la calidad de vida de los pacientes con tratamientos integrados de ozono y medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales. Solicite visita informativa gratuita y personalmente la atenderé. Medicentra, calle Consell de Cent 160 en Barcelona. 93 476 3055. En bones mans, amb Carles Aguilar.
La salut, el consum i la qualitat de vida en primera línia informativa. Els millors especialistes i els professionals més qualificats sempre al teu costat. En bones mans amb Carles Aguilar. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també al podcast d'Onda Cero Catalunya. Hola, soy el doctor Norberto Manzanares, director de la clínica Clíridén. Nuestro centro cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el tratamiento de patologías orofaciales y odontológicas. En Clíridén ponemos a su disposición nuestro equipo humano con una perfecta formación académica orientada a un correcto resultado, adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y resolviendo las dudas que nos puedan plantear. Nuestra prioridad en Clíridén es obtener la máxima satisfacción desde el inicio hasta el final del tratamiento. Clíridén se encuentra ubicado en el Prat de Llobregat, Avenida del Canal 186 bis, donde nuestro equipo de profesionales le está esperando. También puede contactar con Clíridén en el teléfono 93 370 47 40 o visitarnos en nuestra web www.clíridén.com. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona i punts d'informació a Olesa de Montserrat i Monistrol. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Bien, pues de nuevo nos reencontramos en el estudio, como les comentaba la semana pasada, con nuestro invitado, con el doctor Norberto Manzanares, que es el director médico de Clíridén. Doctor, bienvenido. Hola, buenos días, muy amable. Vamos a recordar, doctor, sobre todo para aquellos oyentes que quizás se incorporan ahora al programa o que por lo que sea aún no escucharon su entrevista de hace unos días. Evidentemente Clíridén es una clínica dental, aunque recuerdo que usted me decía la semana pasada que el concepto de salud dental, entre comillas, se queda un poco corto, ¿verdad? Porque deberíamos hablar de salud oral, ¿verdad? Sí, hablamos de salud oral. Sí. Nosotros además como especialistas también salud oral y facial. Y también, facial. Claro, también van un poco más allá incluso, claro, ¿verdad? Aparte hay también la cirugía maxilofacial, que claro, es cuando ya tenemos que tratar a pacientes con patologías mucho más importantes y ya sea a nivel de implantes de ácido cigomáticos, reconstrucciones muchísimo más grandes. Esto, perdón, ya se doctor, sale de la cavidad oral. No, claro, pero esto no lo habías comentado. Es decir, en Clíridén, pregunto, ¿también hacen ustedes cirugía maxilofacial? Claro, también. Y una curiosidad, si el concepto de salud dental se queda un poco corto y deberíamos hablar de salud oral, yo pregunto, ¿por qué el 99% de las clínicas son clínicas dentales? Es una cuestión de imagen, de marketing. No, es una curiosidad, ¿eh? La verdad es que es curioso, en ¿no? parte no debería de serlo, porque realmente el odontólogo que solo se fija en los dientes, considero que no es correcto. La formación que hoy en día, como yo como profesor de universidad y tal, desde luego, una de las partes que se enseña a los alumnos es la parte dental. Pero es una parte que puede ser una tercera o una cuarta parte de todas las demás patologías que realmente un odontólogo debe de conocer y diagnosticar. Claro, queda claro, queda resuelta la pequeña incógnita. Doctor Manzanares, luego recordaremos los distintos tratamientos que ofrecen ustedes en Clíridén, como clínica dental, como clínica de salud oral. Pero hoy vamos a hablar específicamente, como avanzábamos hace unos días, de la implantología.
¿Qué es, a grandes rasgos, porque ahora hablaremos de diferentes técnicas que se utilizan, pero qué es la implantología entendida actualmente? Bueno, la implantología no es más que algo que ha llegado en los últimos años para ayudarnos a sustituir las piezas que hemos perdido. Es una técnica reciente, o relativamente reciente, me decía usted. A ver, hablar de nuestros primeros profesores que tuvimos, pues hace 50, 60 años, hacían unos implantes yuxtaóseos que iban por encima del hueso, ni siquiera entraban dentro del hueso, y pues profesores como el profesor Salgray, y pues el profesor Antonio Borrell, hemos aprendido muchísimo de ellos. Y hace tan solo 50, 60 años, es decir, es una técnica muy reciente. 60, 70 años. En salud, en medicina, 50 años no es nada. No es nada. Y lo que pasa es que ha habido grandes cambios, ha habido una evolución, ha habido unos estudios de ingeniería, que aquí la ingeniería nos ha ayudado muchísimo para ver qué material es el ideal. Desde luego, mis primeros implantes eran de acero quirúrgico, no eran de titanio. ¿De acero quirúrgico? Claro, era acero quirúrgico. Las prótesis ahora todo es titanio, pero antes eran de acero quirúrgico. El índice de rechazo y de problemas a veces era muchísimo mayor también. Perdíamos muchos más implantes de los que perdemos hoy en día. Por lo tanto, la evolución de la ingeniería y de los biomateriales ha sido increíble. O sea, básicamente, el gran avance ha consistido, por una parte, en el aspecto de ingeniería, adecuar, perfilar, diseñar estructuras a nivel de implantología, y por otra parte, en los materiales. Eso ha sido una básicamente es el titanio, el material que se utiliza. Hoy en día sí, hoy en día es el titanio. Se ha probado el circonio, el circonio hoy en día se utiliza mucho más como a nivel de prótesis dental para fabricar dientes, pero se ha probado como implantes. De hecho, hay todavía casas comerciales que aún lo venden como implantes, pero se reconoce que hoy en día uno de los mejores materiales tolerados por el organismo y que no tiene efectos secundarios o son mínimos prácticamente es no el provoca titanio. Rechazos. Es el titanio. Entonces, la implantología, básicamente la técnica, a grandes rasgos, consiste en la sustitución de una pieza dental que se ha perdido, que por lo que sea ya no existe. Hay diferentes formas. Hoy en día también ha variado muchísimo. Antes era la extracción, esperábamos ese tiempo de regeneración de ese hueso. Sabemos que el tejido blando, la encía, cierra muy rápidamente, al cabo de 3 semanas, un mes, aquello está cerrado, pero el hueso tarda varios meses, entre 5 y 6 meses, volver a tener la misma densidad y la misma calidad ósea. Lo que pasa es que si esperamos ese tiempo, el volumen de ese hueso ha disminuido. Claro, entonces, porque cuando se regenera el hueso, se regenera más débil. El organismo, siempre que hay una zona que no utiliza, la atrofia. Eso está clarísimo. Claro. Si nosotros nos inmovilizan, nos hacemos daño en un brazo y nos ponen un cabestrillo, en 24 horas hemos perdido prácticamente el 30-40% del volumen. Exacto. Etcétera. A nivel del hueso, aunque parezca una estructura mucho más dura, pasa exactamente igual. Entonces, o sustituimos... Quizá más lentamente, pero el más lentamente, desde luego, pero ese vacío que queda cuando retiramos la raíz del diente... lo que hace es que se forme hueso en el interior, pero a la vez las corticales se van uniendo, acercándose entre ellas, con lo cual el volumen se pierde. Por tanto, no hay que esperar demasiado tiempo para realizar la técnica de la implantología. Exacto, por eso hoy en día ha evolucionado todo a una implantología inmediata. Es decir, la mayoría de las veces sacamos esa raíz y a la vez estamos colocando el implante. Bien, correcto. Es decir, es importante actuar cuanto antes nos lo permita la situación del paciente, mucho mejor. ¿Qué técnicas son las que se utilizan actualmente? Principales técnicas que se utilizan para hacer un implante a nivel dental. ¿Cuáles son las más habituales? Bueno, si el paciente ya hace tiempo que ha perdido su diente, lo que miramos sobre todo es un buen diagnóstico. O sea, no es solo veo un hueco allí con hueso y voy a colocar un implante. Hay que mirar, hay estructuras nerviosas y estructuras vasculares que no se pueden tocar. Y como es lógico, lo primero es hacer un buen diagnóstico de lo que necesita ese paciente. Esto está clarísimo. Una vez hecho el diagnóstico, se mira la parte protésica. Es decir, este paciente necesita tal molar, tal premolar, en esta posición, etcétera. Es decir, las necesidades que tiene el paciente para restituir todo lo que ha perdido ese paciente. Eso es lo primero. No se puede empezar, aunque parezca mentira, que empezamos por lo de abajo, que es el implante. No, aquí estamos empezando entonces por el tejado. Es decir, aquí hemos de empezar primero dónde va a ir esa prótesis para ver qué implante puedo colocar. Y si el implante no puede ir en la posición correcta, se retrasa la colocación del implante y lo que hay que hacer es regenerar ese hueso. Claro. Un implante mal colocado... Perdone. No, iba a decir que porque el hueso siempre es la base del implante. Siempre. El implante tiene que estar rodeado por hueso. Claro. Cuando empiezan a quedar zonas del implante que se han colocado y esa parte de esas espiras del implante quedan fuera o quedan debajo de la encía, a partir de ahí se puede iniciar lo que se llama una periimplantitis, una inflamación de todo el hueso alrededor. Y cada
paso de semanas se va perdiendo hueso. Igual que en el diente. Claro. Lo que pasa es que en lugar de perimplantitis es una periodontitis. Parece muy complicado, visto desde fuera todo esto. Es decir, es un procedimiento complejo. Es muy importante, antes de abrir un paciente o abrir una encía y meternos en ese hueso, es que hoy en día realmente los métodos diagnósticos que tenemos, toda la radiología, los CBCTs, los TACs, los escáneres que decíamos hace un tiempo, esto nos ayuda a que vemos ese paciente por dentro antes de tocarlo. Claro, no, lo comentaba en el sentido de que no se piensen ustedes, que no es el caso evidentemente de Clearedent, que hacer un implante es cualquier cosa, en absoluto. No lo es. Es una cosa muy seria. No es el típico taco en la pared, como dicen muchos pacientes. No, es que esto es como un tornillo en la pared. No, aquí hay biología. Claro, hay biología, hay técnica, hay ingeniería, hay materiales de última generación y sobre todo la profesionalidad y la práctica clínica del odontólogo, o incluso a veces del cirujano que practique la técnica. Está clarísimo. Porque pregunto, doctor Manzanares, para ser, no sé si la acepción es correcta, un buen implantólogo, hay que hacer una especialización específica para el tema, es decir, hay una formación concreta. Vale. Hasta hace unos cuantos años prácticamente la asignatura de implantología ni existía dentro de la licenciatura, que era licenciatura, después ya se ha pasado a grado y tal, dentro de la odontología. Hoy en día ya hay unas asignaturas desde hace años en las que se habla un poquito por encima, tampoco se profundiza muchísimo, del mundo de la implantología. Ha habido después la evolución, una vez termina la formación de odontología, en posgrados o hoy en día los másters. Realmente pueden estar los alumnos 2 años, 3 años, que es una de las cosas a las que dedicamos, tanto en Madrid como aquí. Me dedico precisamente a esto, a formación de alumnos en mundo de la implantología y rehabilitación oral. Formando a los futuros especialistas que realizarán implantes dentro de 4, 5, 3, 6 años. Pues son ya casi 20 años dedicados dentro de la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología, tanto aquí en la UB de Barcelona como en Alcalá de Henares. ¿Y tenemos buenos especialistas? La verdad es que sí, ¿Hay buen nivel? Sobre todo cuando salimos a hablar en congresos o te invitan a hablar en congresos fuera ya de España. Sí. Desde luego, la mayoría de las cosas que he aprendido, y tengo que reconocerlo, y esto no solo lo digo yo, lo dicen muchísimos compañeros, el nivel de la implantología en España es muy alto. Es muy alto. Muy alto. Es casi excelente. Vamos a hablar a Estados Unidos, vamos a hablar a diferentes países, Sudamérica, de Centroamérica, etcétera, etcétera, y te das cuenta que el nivel que tenemos es. Y ahí, doctor Manzanares, alto. Lo importante es que cuando algún paciente necesite realizarse un implante, se ponga en buenas manos, y nunca mejor dicho, en manos de un especialista. Permítame, como es su caso, que lleva más de 20 años, ¿no?, realizando implantes de todo tipo. Bueno, yo llevo 36, prácticamente porque yo empecé con acero quirúrgico, o sea, con la mano del doctor Antonio Borrell. Me he quedado corto. Bueno, en todo caso, más de 20 años, que ya son los 36. Es que ha habido una evolución tremenda. A pesar de que es usted un cirujano muy joven. Sí, bueno, van pasando los años para todos. Experto en el tema, pero muy joven y con mucho recorrido todavía. Claro, hablando de implantes, quizá para resolver alguna duda de los oyentes, algunos de ellos asocian el hecho de un implante a una intervención muy dolorosa, agresiva, que requiere en muchos casos la perforación del hueso, etcétera. Explíquenos cómo funciona un implante. A ver, ¿Es tan drástico como desde fuera parece? No, la verdad es que no lo es. Yo, sinceramente, es mucho más agresivo a veces realizar una extracción de un diente. O sea, no deja de ser arrancar un diente de otro hueso. Para mí es mucho más traumático que el hecho de que nosotros, con unas fresas especiales bien calibradas, con un corte perfecto. Otra cosa es que hay que renovar el material también. Sí, claro. Claro, esas son de otras cosas que si no recalentamos el hueso, y si recalentamos el hueso, no tenemos osteointegración, no tenemos unión al hueso, sino que tenemos fibrointegración. Y muchas veces implantes buenos, no solo es el implante lo importante. O sea, realmente el implante debe de colocarse en unas condiciones biológicas perfectas. Si calentamos el hueso, el mejor implante del mundo fracasará. Por lo tanto, ahí hay que tener buenas fresas, un buen sistema de irrigación, y todo esto es tenerlo en condiciones antes de llegar al momento preciso de la implantación. Porque permítame usted, se han oído muchas cosas últimamente incluso de cierto intrusismo en el terreno
profesional. ¿Usted cómo lo ve esto? Visto desde su vertiente absolutamente contrastada como profesional, usted seguramente se llevará seguramente usted las manos a la cabeza en más de una ocasión, ¿verdad? Por lo Bueno, que se lee, por lo desde que se hace ve. años se está controlando también. Los colegios profesionales en esto han intervenido muchísimo, pero la verdad es que a veces te encontrabas gente, pero ya no tan solo ni que eran médicos, ni siquiera eran por eso hablo odontólogos, de ¿no? intrusismo. Y era uno de los temas que se ha estado trabajando sobre este. Hoy en día es difícil. De cuando en cuando aparece alguna noticia. Hace 30 años esto era muy habitual. Estaba a la orden del día. Pero en todo caso no está de más que cuando alguien se dirija a un centro para realizarse una revisión a nivel de salud oral, para pedir información sobre un posible implante, que contraste el centro al que va y las titulaciones de los evidentemente que hay, los profesionales, eso está clarísimo. Y esto está en su derecho. Claro, ¿no? Y además es obligatorio, porque hablamos de nuestra propia salud y, por supuesto, del coste económico que ello implica, porque lamentablemente, es decir, hay unos gastos que hay que cubrir. Eso es así. Está claro, ¿no? Y veremos hoy en día unas grandes ofertas de materiales, porque claro, si un implante tiene un precio, realmente, y vemos que trabajamos por debajo del precio de coste de un implante, claro, dices, ese implante no puede tener la calidad. Evidentemente. Pero ya no porque lo diga yo, porque lo dicen los ingenieros. Los ingenieros están luchando para conseguir mejores superficies, mejores rugosidades, ya no hablamos de micras, hablamos de nanómetros, y la nanometría es para que la rugosidad del hueso penetre dentro de estos implantes. Clarísimo. Pero claro, eso tiene un coste. En general, no vamos a dar ahora cifras, porque esto ya quizás sería una cosa más directa entre el paciente y ustedes en este caso, pero un implante, la implantología es cara. La implantología es cara. Como concepto. Bueno, es una buena pregunta. Lo que pasa es que la implantología, si solo miramos el implante, la implantología dices, bueno, es que un implante es caro, sí que es caro. O sea, el material en sí. Exacto, el material es caro. Si estás trabajando no con algo de hace 30 años, que también lo puedes colocar y funcionará como funcionará, y que si después pierdes hueso con una gran rapidez, pues lo podías haber evitado seguramente con materiales de última generación. Aquí lo que hay que estar al tanto es precisamente a nivel de la ingeniería. La ingeniería es el 50% de esto. El otro 50% somos nosotros que lo trabajamos directamente en la Es decir, un buen material en unas manos inadecuadas es un fracaso. Calentarás el hueso y el hueso hará una capa de fibrosis. Y entonces el titanio necesita unirse al hueso. Pero si aumentamos la temperatura de ese hueso por encima del oro, automáticamente se forma una fibrosis. Una persona que necesite un implante puede hacérselo en cualquier momento de su vida, da igual que tenga 15, 20, 30, 60 años, da igual. Operamos, lo ideal, cuanto más joven, mejor es la biología y por lo tanto digo, en caso de necesidad. Perfectamente. Pero personas de 70 y hasta 80 años sigo operándolas porque han perdido sus dientes, ya no tienen los ganchitos donde sujetar su prótesis y no pueden comer porque no tienen tejido, no pueden tener encías. Automáticamente colocamos implantes. En la intervención en sí se utiliza ¿qué tipo de anestesia? La mayoría de las veces es anestesia local. Si son muchos implantes o trabajas en maxilar superior y mandíbula, tienes que hacer regeneración y a lo mejor son intervenciones que puedes estar 2, 3, 4 horas por todo un maxilar. Solemos trabajar con un anestesista que lo que nos hace es una sedación. El paciente puede hablar con nosotros, pero es que si no lo molestas nada, solo trabajas y no le haces ninguna pregunta, el paciente está como si estuviera dormido. Bien. Para él es como si pasaran 5 minutos y a lo mejor han pasado 3 horas. Bien, y hablemos rápidamente digamos, del postoperatorio, del postimplante. ¿Qué plazo medio de recuperación se necesita? ¿Qué hay que hacer después de un implante? Normalmente los pacientes, nosotros hacemos que inicien la medicación la noche anterior. Tanto el antibiótico como el antiinflamatorio. Al paciente lo operamos al día siguiente por la mañana y sigue durante una medicación durante unos días. Recurrir a la medicación para que ese paciente no sufra ningún tipo de dolor, la verdad es que no pasa nada en absoluto. Y esos pacientes dicen, no, es que soy reacio a tomar, bueno, es que es una tontería hoy en día sufrir de dolor posoperatorio. A ver, si puede evitarse, evidentemente. No deja de ser algo traumático. Estamos labrando un orificio, un alveolo quirúrgico dentro del hueso para colocar un tornillo. Colocar un implante de titanio es traumático, pero si seguimos la medicación correcta que hoy en día administramos, la verdad es que los pacientes tienen unos posoperatorios totalmente sencillos, simples y sin ningún tipo de después de un implante, yo le hago preguntas que seguramente se harán los oyentes. ¿Cuándo se puede empezar a comer con normalidad? Depende también un poquito si es toda la boca, si es una zona en concreto. Siempre recomendamos no cargar mucho esa zona. La diferencia principal está si son sectores posteriores o es sector anterior.
Cuando es sector posterior, dejas el implante, normalmente colocas un pequeño pilar que sobresale un poquito para que ya la encía trabaje alrededor de ese pilar y ya no tienes que volver a abrir. Muchas veces se hacen segundas fases, es decir, dejas el implante enterrado, tienes que volver a abrir, separar esa encía, colocar otra vez un tornillo para que sobresalga un poquito y a partir de ahí tomar impresiones y empezar a hacer los dientes. Claro, yo normalmente en mi clínica solemos ya dejar, esa segunda fase la evitamos siempre, porque ese tornillo que traspasa la encía y que facilita la integración del tejido blando, ya se lo colocamos el día de la cirugía. Lo único que intentamos es que el paciente no juegue con la lengua, es la única cosita que a veces al principio, pero bueno, lo entienden perfectamente, saben que se están ahorrando una segunda cirugía y la verdad es que colabora muchísimo. La diferencia sobre todo está cuando quitamos dientes del sector anterior. Ahí el paciente sí que no podemos dejarlo sin dientes. Y es más, no es lo mismo un paciente que ha perdido sus dientes en ese momento y que le colocas una dentadura con paladar en el maxilar superior a un paciente que le quitas esos dientes, colocas los implantes y que colocas al día siguiente una prótesis provisional fija atornillada. Matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, no tenemos el problema del paladar, que es una gran comodidad para el paciente, y la segunda, con esa prótesis provisional estamos trabajando la forma de los tejidos blandos, con lo cual el resultado estético la es muchísimo readaptación es mucho más sencilla, y a los 2 o 3 meses, cuando haces la prótesis definitiva, ya tienes configurada la forma anatómica de las encías que tenía ese paciente antes de perder. Ya ven ustedes que la técnica es compleja, pero que en manos de un buen profesional, con esos 30 años de experiencia, más de 30 años, la incertidumbre de alguna forma yo creo que queda bastante resuelta. Doctor, ¿qué necesita usted? Vamos a concluir. ¿Qué le pide usted a un paciente que venga a su clínica? Ahora daremos la dirección, el teléfono, y que quiera hacerse un implante, que necesite un implante. ¿Qué pruebas le pide usted a esa persona? Pruebas para llegar a un correcto diagnóstico. Desde luego hay que hacer una historia clínica. Eso deberíamos hacerlo siempre, sea para una caries o sea para realmente unos implantes cigomáticos, que es una cirugía mucho mayor, o realizar un seno o realizar la colocación de un implante para sustituirlo. La historia clínica correcta, ver que no haya ninguna patología que en principio contraindique. Es difícil encontrar patologías que contraindiquen la colocación de un implante, pero como mínimo hay que hacer un diagnóstico correcto. Una vez hecho eso correctamente, la mayoría de las veces, pocas veces encontramos una contraindicación. La mayoría de las veces son estructuras anatómicas, que ha habido una gran reabsorción de hueso y recurrimos a diferentes formas anatómicas también que han diseñado los ingenieros para diferentes tipos de hueso. Por eso no puedes tener 2 tipos de implante, hay que tener implantes con unas gamas que podamos adaptar a las circunstancias de cada paciente. Muy bien, dicho queda, para más información complementaria, resolver dudas, consultas, Clirident, Clínica Dental, tiene un teléfono, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es ese teléfono, por favor? El 93-370-4740. Bien, repetimos, Clínica Dental Clirident, 93-370-4740. Doctor, Clirident está en el Prat de Llobregat, en concreto, ¿en qué dirección? En la Avenida del Canal, 186 bis. Avenida del Canal, 186 bis, repito, en el Prat de Llobregat. Y si ustedes, antes de llamar, quieren visualizar pues los servicios que ofrece, los tratamientos que ofrece Clirident, también tenemos un sitio web, ¿verdad? Exacto. Que es las 3 www.clirident.com. Doctor, hasta la próxima semana. Ha sido usted muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. En bones mans, amb Carles Aguilar. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Hola, soy el doctor Norberto Manzanares, director de la clínica Clirident. Nuestro centro cuenta con más de 36 años de experiencia profesional en el tratamiento de patologías orofaciales y odontológicas. En Clirident ponemos a su disposición nuestro equipo humano con una perfecta formación académica orientada a un correcto resultado, adaptado a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y resolviendo las dudas que nos puedan plantear. Nuestra prioridad en Clirident es obtener la máxima satisfacción desde el inicio hasta el final del tratamiento. Clirident se encuentra ubicado en el Prat de Llobregat, Avenida del Canal 186 bis,
donde nuestro equipo de profesionales le está esperando. También puede contactar con Clearden en el teléfono 93 370 47 40 o visitarnos en nuestra web www.clearden.com. ¿Padece dolores de rodilla, cadera o dolor generalizado, artrosis, osteoporosis? En Medicentra aliviamos eficazmente estos procesos y mejoramos la calidad de vida de los pacientes con tratamientos integrados de ozono y medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales. Solicite visita informativa gratuita y personalmente la atenderé. Medicentra, calle Consell de Cent 160 en Barcelona. 93 476 30 55. Amb bones mans, amb Carles Aguilar. La ràdio especialitzada en salut, educació sanitària i qualitat de vida. A Onda Cero Catalunya. En bones mans amb Carles Aguilar, la ràdio de referència per viure de manera més saludable a les emissores d'Onda Cero Catalunya. En antena tots els diumenges de 6 a 8 del matí i també el podcast d'Onda Cero Catalunya.